Suscríbete a la Panterita. Harman Kardon, que elevará cada momento y una experiencia y sensación de manejo como nunca antes sentiste. Llévalo en cuotas desde $360 o al contado desde $36.990. Incluye cargador domiciliario, carga de Evergo gratis y el respaldo y financiación del Grupo Garden. Volvo EX30, seguro, sostenible y 100% eléctrico. Ahorrá con Personal Pay. Pagando con QR en Tada, los viernes y sábados tenés un 30% de reintegro. Personal Pay. Conexión con tu plata. Conexión total. ¿Listos para una experiencia única? Mazda BT50 4x4, la pickup que desafía lo convencional. Con su motor 100% japonés, acelera de 0 a 100 en solo 9,5 segundos. Sentí la potencia en cada giro y cada camino. Y con su avanzada suspensión, olvida los límites. Desde la ciudad hasta el campo, la BT50 te da confort en cualquier superficie. Y no solo es potencia, también cuida de lo más valioso con 7 airbags y una calificación de 5 estrellas en seguridad ANCAP y EuronCap. Llévala en cuotas desde $340 o desde $37.990 al contado. Financiación propia del Grupo Garden. Mazda BT50. Potencia en movimiento. Existen muchas cosas que no te dejan dormir tranquilo, principalmente la siesta. Pero una de las más importantes es el sueño de la casa propia. Con Wenobank podés despertarte siendo dueño de tu Xerogapona, el préstamo más simple y fácil para construir o comprar tu vivienda. Simplemente ingresando a la web www.xerogapora.gov.py y eligiendo a Wenobank como tu financiador. Xerogapona de Wenobank, el banco digital de todos los paraguayos. Déjate seducir por el nuevo Peugeot 2008, un SUV que cautiva a todos a primera vista. Con un diseño exclusivo de faros LED, techo panorámico, cámara 360, conexión Apple CarPlay y Android Auto, cargador inalámbrico, alerta de punto ciego y mucho más. Podés llevarte esta inspiración sobre ruedas a tu casa a partir de $23.990 y con garantía de 5 años o 100.000 kilómetros. Nuevo Peugeot 2008. Deja que la inspiración te guíe. Reserva tu test drive en @PeugeotAutomac. 1 de marzo. Deporte total por las 7:80 AM. 1 de marzo. Deporte total. Deporte total. Primerísima en deportes. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a esta jornada de 1 de marzo y Deporte Total. Un saludo afectuoso, cariñoso a la enorme audiencia que tenemos con la poderosa mega cadena de comunicación a través de la 780 AM, la radio paraguaya de los mundiales. Y a los que nos ven, que cada vez son un número muy importante, cada vez más grande, también un saludo con mucho afecto a los que están en nuestro territorio y los que están más allá de nuestra frontera. Cotita, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, un cordial saludo para todos. Tengo una intriga hace rato que te iba a preguntar. Esa es una bandera de Italia la que tenés, ¿verdad? Sí. ¿Bandera italiana? Sí. Bueno. ¿Qué tal, Benicio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis Enrique? Compañeros, un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. Más vale, ¿no, hermano? Más vale. ¿Qué es lo que más vale? No, hoy no sé, hoy estoy caja quinta, allá adelante. Me pregunté nomás si es la bandera italiana. Porque pensé que iba a tener la británica, la irlandesa, ¿verdad? Y puede ser mexicana también, pues tiene los mismos colores. Lo único es la posición. ¿Qué tal, Tano? Bien, buen día. Un saludo para todos. ¿Es italiana o no la...? O decir que puede ser mexicana porque lo estás tratando de mariachi o algo así. A las 7. Ya, ¿sabes qué? Wow, pregunta italiana porque es de clase. Andás a ver, eso le preguntas si la bandera italiana. Y Jotita, hombre libre. Puede disponer de su tiempo si quiere ser mariachi o no mariachi. Sí. Puede ser húngara también. ¿Cómo húngara? ¿Esos colores? Dice nomás, pero él ni sabe. ¿Pero italiano dónde... no? Pero él no, claro ni sabe dónde queda Hungría. No. Tampoco eso no. ¿Cómo no? Claro que se queda en Sudáfrica, ¿verdad? Dentro de Sudáfrica. Viste.
Sudafricano. Para la gente que nos está viendo y nos está escuchando, no, la mesa no está... No, hoy es acomodada. Nadie tomó un tereré con algo especial, ni algún Nadie cafecito, fumó nada con especial. algún... Sí, nada. No crean que todos tomamos el mejunje que suele tener Benicio. El brebaje que suele traer Benicio. ¿No traes más tu brebaje, Benicio? No, ya ustedes pues, ya son muy... ¿Ya te curaste? Sí, estoy curado ya. Bueno. Estamos con espíritu navideño, más para la gente que... Hay muchas noticias en los grandes del fútbol paraguayo, porque Olimpia hubo asamblea, una asamblea que en un momento hubo un poco un rocecito ahí por el tema de la presidencia, de las condiciones de 2 años más, 2 años menos, que esté en la directiva o no para ser candidatable. Subió de 8 a 10 años para que el socio de Olimpia tenga derecho a candidatarse a presidente de la institución, con este detalle que ya tiene que haber tenido por lo menos una participación en una comisión directiva. Son las condiciones en cuanto a ese punto. Y después se aprobó los 60.025.000 guaraníes. Eso me pasó de malo, porque Gustavito estaba hablando de $60 millones, 25.000 guaraníes. Y son 60.025.000 el presupuesto aprobado para la nueva cancha del Club Olimpia, para el estadio ODD, para el estadio que será sede de la Copa del Mundo en el 2030, el partido de Paraguay. Ojalá sea ante Alemania en aquel entonces. Bueno, eso en cuanto al Olimpia, después prácticamente todo normal. Sí hubo mucho ruido y que sorprendió a propios y extraños. La cena convocada por, digamos, ese grupo... La oposición. Y la oposición, ¿verdad, Benicio? Claro, la oposición en Cerro Porteño, que convocó a un encuentro y se tuvo mucha gente que es vitalicia de Cerro Porteño, socio activo del club, y muchos aficionados, es decir, cuantificar realmente, pero la expectativa de anoche creo que se vio superada incluso para los organizadores, que esperaban menos presencia de la que se tuvo en una churrasquería muy conocida en el corazón de Asunción, que se vio colmada con un ambiente festivo y que marcó un ambiente de muchísima gente. Estas imágenes que estamos compartiendo ahora de Ernesto Jiménez, nuestro compañero que estuvo allí en el evento, tiene audio propio, director, ¿verdad? También para escuchar. Esto todavía no estaba lleno, o sea, estaba ya lleno, pero todavía faltaba. A ver, este ambiente ayer, Jotita, Tano, Benicio, que a mí me sorprendió tremendamente este encuentro masivo de socios del Ciclón de Barrio Obrero. Sorprendió la cantidad verdaderamente. Sí. Y fundamentalmente lo que significa la actitud que asumen o que asumieron anoche toda esta gente que se juntó, por decir comensales, porque también se puede decir comensales, ¿verdad? Entonces, lógicamente, esto es un... Vamos a escuchar, eso querés escuchar el ambiente. Sí, sí. Vamos a escuchar. A ver. Con esta imagen que estamos viendo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? La verdad que si lleva 300 personas, ya era un número bueno. Importante. Para su primera reunión pública social, 300 personas ya era un buen número, pero ahí hubo muchísimo más. 820 dijo Ernesto Jiménez que tuvo la cobertura. Casi el triple de lo que yo particularmente esperé. Bueno, y la contrapartida, y se juntaron 40, 50 personas a lo sumo. No pasó nada. Entonces era otra historia. Otra historia, ¿no? Yo estuve hablando con Ernesto y me decía Ernesto que esto incluso sorprendió a los organizadores, que hubo en un momento dado de que incluso la gerencia de la churrasquería pidió que por favor ya no entren más aficionados a Cerro Porteño, porque estaba de lo que se había preparado, ¿verdad? Estimulado. Entiendo que el local se habrá quedado solo exclusivamente ayer para la gente que invitó este grupo de Cerro Porteño, ¿verdad? Encabezado por Recalde, Rejala, Ortega, Ullón,
He visto una foto, hay fotos también que vamos a compartir. Ya se va a sumar a la mesa Ernesto, por favor, para que nos pueda pintar un panorama. Hay gente identificada con una gorrita. No sé si cuál era a qué grupo pertenecía. Acá estuvo Luis Lescano también, expresidente, campeón con Cerro Porteño, que lo está abrazando ahí a Ullón, y el otro es Ojeda, ¿verdad? Ojeda, Ortega, Recalde, que está en el ángulo. Recalde. Rejala. Y el que está al lado de Rejala no. Ya Ernesto nos va a ir comentando, dando los nombres. Pero no solo, hay otra toma también que quiero puntualizar este aspecto. Visto mujeres que yo conozco que son socias del Club Cerro Porteño, y muchas de ellas vitalicias que estuvieron anoche. Y eso es lo que a mí me llamó poderosamente la atención. Esta es la foto del probable candidato a vicepresidente, me dijeron, en Cerro Porteño, con sus hijos ahí, ¿verdad? Pero eso es lo que yo le estaba hablando con Ernesto en Deporte hace rato, para poder dimensionar, porque esto es muy importante, porque decía Jotita, si iban 300, ya era buen número. Fueron más de 800 personas. Según Ernesto, se cuantificaron 820 ingresantes que se permitió que estén allí, ¿verdad? Y después, vamos a ver. Sí. Bueno, fueron muchísima gente realmente. Fueron con camiseta de Cerro Porteño, Rejala, Ullón, también fue Óscar Ortega con la casaca con la insignia de Cerro. Recalde, que creo que fue incluso con la señora, con el hijo, muchísima gente con rostros conocidos, de socios vitalicios. ¿Cómo te va, Ernesto? Hola, Luis Enrique, buen día, el saludo para vos, para todos los compañeros de la gran audiencia de Radio 1 de Marzo, Deporte Total, de la audiencia de Mega TV. Bueno, vos tuviste in situ ahí, me estabas comentando ya anoche en el grupo y esta mañana. Superó todas las expectativas hasta de los anfitriones, digamos. Sí, totalmente. Inclusive los organizadores, Luis Enrique, quedaron sorprendidos porque este evento que estamos viendo ahora en vivo en las pantallas, por supuesto, de Mega TV, era para 600 personas, 600 socios Cerro Porteño que estaban invitados para este evento, que fue organizado por el bloque opositor. Justamente allí estamos viendo al señor Carlos Rejala, al licenciado Óscar Rafael Ortega, al señor Julio Yom, al licenciado Rubén Recalde, también lo vemos a Blas Ojeda, por supuesto, a Luis Lescano, expresidente de Cerro Porteño. ¿Qué pasó, Luis Enrique? Reitero, para 600 personas era el lugar, o en este caso el evento, 820 personas aproximadamente estuvieron ayer en este evento que fue organizado por el bloque opositor, así que sin dudas mucha gente, muchos socios conocidos que logramos ayer observar en este evento, ya pensando seguramente en lo que va a ser, por supuesto, las elecciones para la temporada 2026, pero lo primero que ayer también mencionaba el señor Carlos Rejala y los presentes es el Tribunal Electoral Independiente, que es lo primero que empieza ya a trabajar también el bloque opositor. Y claro, pues el TEI es importante para la Asamblea, y esa asamblea la tiene que convocar la actual comisión directiva, lo puede hacer en enero, febrero, hasta marzo tiene tiempo para la asamblea de la renovación del TEI. Exactamente, sí, hasta marzo, y me parece que es lo primero que ya está apuntando este bloque opositor. Yo no descarto de por allí también otro grupo que llegue a presentar su lista, sus integrantes para la posible candidatura para el Tribunal Electoral Independiente, pero reitero, lo que observamos ayer realmente fue admirable y muchos socios cerroporteños que estuvieron presentes, Luis Enrique. Exacto. Se tuvo mucha gente que hizo uso de palabras. Sí. ¿Quiénes, por ejemplo? Arrancó primeramente el señor Luis Lescano, expresidente de Cerro Porteño, por supuesto, que estuvo también presente ayer en este evento. Fue la primera persona que subió al escenario. Tuvo muchos aplausos también, por supuesto, el ex titular azulgrana. Luego lo hizo el licenciado Rubén Recalde, que también es uno de los posibles candidatos, reitero, porque todavía no se tiene a la cabeza oficialmente, por eso de alguna manera yo creo que va a ser Rejala, y creo que todos vamos a coincidir, Luis Enrique, pero hasta ahora este bloque opositor todavía no dio de manera oficial la cabeza que va a estar integrando la candidatura buscando la presidencia de Cerro Porteño. Bueno, de acuerdo a los estatutos de Cerro, debería ser un presidente y 3 o 4 vicepresidentes actualmente. 4 vicepresidentes. 4 vicepresidentes.
¿Estuvieron todos allí o faltó alguien ayer? Creo que estuvieron ¿Colillo todos. estuvo o no lo he visto? No estuvo él. No estuvo ¿Y él. Dier Arias no estuvo? Tampoco. Yo particularmente no lo vi. Hubo mucha gente, a veces se complica un poquito, pero al menos en el escenario no lo vi subir. Pero hay referentes muy importantes como el caso de Rubén Recalde, Oscar Rafael Ortega, Ullón, un expresidente campeón como Luis Lescano, que creo que no aparece como candidato, pero podría ser en un caso eventual miembro en la lista. En esa foto, por ejemplo, ¿vos lo conocés a todos? Prácticamente a todos. A ver. Sí. Está el señor Blas Ojeda, el licenciado Rubén Recalde, el expresidente, por supuesto, Luis Lescano, el señor Julio Ullón, Oscar Rafael Ortega y el señor Carlito Rejala, que me parece hoy es el nombre más fuerte que tiene este bloque opositor. Y digo por qué, Luis Enrique. Vos sabés que cuando subió al escenario se notó que tiene, me parece... Es el de más fuerza de todo. Sí, el calor de la gente. Sí. El calor popular. Es el calor popular. Un detalle. Lo que pasa es que él, aparte de su juventud, te contagia su temperamento. Eso yo lo comprobé una vez en un partido en cancha de Cerro Porteño, que no sabíamos qué pasaba ahí. Creo que hicimos contigo. Creo que esa vez que fue... No sé si estuviste vos, Jotita. Esa vez que él se salió a... Parece que vos hiciste ese partido. ¿Estuviste? Sí. Esa vez que él se metió en la preferencia. Estaba en el palco y bajó hasta la preferencia. ¿Verdad? Y bajó y la gente... ¿verdad? Se expresó. Vamos, este tiene audio. A ver. Cuando iba a hablar Carlos Recalde. Y que quedó con problemas, con difonía, con problemas de la garganta, con fiebre. Hasta ahora Recalde no puede ni pronunciar una... Si no puede pronunciar una palabra. Aquí una partecita, a ver. Después otro que subió. Otro que subió fue el licenciado Rubén Recalde, que también tuvo un aplauso importante de la gente presente. Y lo que me llamó la atención fue cuando subió el licenciado Oscar Rafael Ortega. ¿Por qué? Porque sí le está en el grupo. ¿Qué te llama? No, me llamó la atención lo que pedía la gente presente ayer. ¿Y qué decía la gente? Vicepresidente. Tranquilamente puede ser. Sí. Tiene todos los atributos para ser candidato a ese papel. La gente pedía por el licenciado Oscar Ortega que es muy querido. Ahí está. Fue el momento que subió al escenario y hizo uso de palabra. Sí, ahí. También, sí. Puño cerrado, ¿qué decía? A ver, tiene... Ya agarrada, vio. Hasta el último final, muchachos. Está en línea, me dice producción. Oscar Rafael Ortega, buen día, bienvenido. Luis Enrique, buen día, Jotita, tanto Virgili, Ernesto y a toda la amable audiencia de la 180. Acá estamos. Está Benicio también. Yo sé que... ¿Está Benicio? Perdón. No estoy con el televisor enfrente, así que le estoy invitando por radio nada más. Buenos días para todos y en especial para el profe Benicio. Un placer saludarte, Oscar. Bueno... por la garganta, pero ayer nos fuimos toditos, gracias a Dios. Fue una gran fiesta de la familia zuliana, celebrando el Día del Hincha, ¿verdad? Y bueno, en esta sequía de festejos del Club Cerro Porteño se nos ocurrió a la plana opositora, como quieran llamarle, hacer una linda fiesta y creo que lo hemos logrado totalmente con creces. Fue un lindo compartir con tantos amigos que hace uno en la vida y fue encontrarme yo particularmente con personas a quienes conozco de otros ámbitos y bueno, no compartimos tanto el ámbito del Cerro Porteño y fue un muy buen momento, sinceramente. Yo con mis hijos y todo eso le da un cariz más que especial a la noche a noche. Hubo un encuentro que superó todas las expectativas, inclusive de ustedes, porque realmente nosotros los periodistas que manejamos por la fuente de información, movimiento, para lo que estábamos hablando acá con Jotita, con Benicio y con el Tano, triplicó nuestra expectativa y superó igualmente la de ustedes, Óscar. Churequería quedó chica, gracias a Dios. Previmos un encuentro para 500 personas en primer lugar. Después tuvimos que ampliar a 600 y yo creo que sinceramente nos quedamos cortos. La gerencia de la Churequería Paulista, lo nombro, perdón, nos atendió demasiado bien y no quiero dejar de nombrarles.
ya nos pidió que no ingresen más personas y bueno, si quedó alguien fuera, yo creo que no, les pido disculpas en nombre de la organización. Sí, acá según Ernesto que estuvo ahí en representación de nuestro equipo para la cobertura, se cuantificó 820 personas aproximadamente ingresantes. ¿Y qué respuesta, qué lectura le deja a ustedes la presencia primero de tanta gente y de acuerdo a nuestro humilde parecer y de Ernesto que estuvo allí con muchos socios vitalicios por sobre todas las cosas y socios activos? ¿Qué lectura le deja esto a usted, Oscar? La lectura que tenemos es que tenemos un pueblo que está vivo. Muchas veces creemos que un pueblo se alimenta de los triunfos nada más, pero justamente con esta sequía y todo, se fue el hincha cerrista a festejar el día. Es lo único que tenemos que festejar este año, aparte del Friday Play, que me parece para mí una bofetada al pueblo cerrista, pero bueno, es lo que hay. Para mí fue un buen, como te dije al principio, fue un compartir, nos deja esa gana de seguir trabajando por un Cerro Porteño mejor, campeón cada año, un Cerro Porteño unido sobre todas las cosas. Eso fue lo que yo dije en mi mensaje. Queremos que la familia cerrista esté unida, porque los improperios, las ofensas, la violencia de uno grupo hacia otro grupo no conduce a nada. Bregamos por la unidad de la familia cerrista para que conseguir cosas importantes. Tantas cosas nos hacen falta, sinceramente, aparte de los triunfos, aparte de... la infraestructura ya está hecha. Ustedes saben que el estadio, tenemos un hermoso estadio, nos hace falta más por ahora. Ayer Carlito en un momento de euforia dijo que quiere llegar a 100.000 personas al estadio. Hay otras prioridades ahora mismo, la parte deportiva. Ustedes saben todo. ¿Qué podemos decir algo que no se haya dicho ya, verdad? Don Oscar, Jotita lo saluda, ¿cómo está? Jotita, ¿cómo estás? ¿Todo bien por aquí? Bien, don Oscar. ¿Qué lo empujó, qué lo convenció de este grupo para unirse a Carlos Rejala, a Recalde, a Ullón, a Lescano? La verdad que Carlito Recala desde un principio, mucho antes que se haga público, me estaba llamando, escribiendo por las redes sociales, después le di mi teléfono, empezamos a hablar, yo no lo conocía, hasta ayer que fue personalmente, debo decirlo sinceramente. Me estaba invitando a reuniones, a su casa, quería hablar conmigo, pero por el tema de mi fractura de mi tobillo no podía asistir, no podía hacer nada. Después fue reunión en la casa de Rubén Recalde, tampoco pude ir. Y bueno, mi corazón está con ellos, eso es indudable. Y con la fuerza que demostró Carlos, sobre todo en las redes sociales, él es una persona muy mediática, tiene el aval político, digamos, a su favor, y eso llega. Y bueno, yo nunca trabajé con el oficialismo ahora, aparte de apoyar de lejos las formativas. Mi corazón está con Cerro Porteño y voy a estar con el equipo que me abrigue, que me dé las puertas para trabajar por mi querido Cerro Porteño, ahí voy a estar. Y bueno, por eso decidí estar con ellos. Don Oscar, ustedes tienen más o menos, digo, con el evento de ayer, sé que es muy difícil por la cantidad de gente, pero ¿tienen más o menos un porcentaje de cuántos son los socios que pueden votar de acuerdo a la convocatoria de ayer? O sea, ahí hay dos preguntas. Los que están habilitados hoy por hoy, creo que por los que están asociados al día, hoy es 6.000 personas, 6.000 votantes. Eso obviamente va a variar porque tenemos todo un año, se va a poner el mismo socio que quiera votar, se va a poner al día seguro, y ese número se va a mover. Aparte de que, vos sabés, estamos en parte electoralista, en tiempo electoralista, el año que viene va a ser político con el Cerro Porteño, el oficialismo va a poner al día también a muchos socios, y eso se va a mover. Yo creo que tranquilamente vamos a llegar a 10.000 votantes. Lo que estuvieron ayer fue una reunión exclusivamente para socios vitalicios y para socios al día. Ahí no hay otro tipo de personas, ¿verdad? Para no discriminar a nadie. Claro. Y yo creo que 600 personas tranquilamente tenemos. Mira, no te digo que esos son nuestros votos, no, porque sinceramente yo no tuve tiempo de hacer mi lista de invitados y quedaron una cantidad de que no es que quedaron afuera, ni siquiera yo tuve tiempo de invitarles. Ya después vino hoy, me escribieron al privado, al WhatsApp y todo eso, no me invitaste, todo esto de lo otro, estamos contigo, te apoyamos, vamos con todo por un Cerro Porteño mejor. No tuve tiempo de hacer una lista siquiera yo por el tema del trabajo en fin de año, ¿verdad? Pero yo creo que sirvió para demostrar cierta fuerza, sirvió para dar nosotros los líderes las fuerzas necesarias para continuar.
Y Cerro Porteño es apasionante. Cerro Porteño es demasiado grande como para querer encerrar en un pequeño grupo que se quiera apoderar del club. Ese es. Cerro Porteño es demasiado grande y debe involucrar a mucha cantidad de personas apasionadas que quieren lo mejor para nuestro querido Cerro Porteño. Claro, justamente le hacía la consulta a don Oscar porque vio que después van a decir, sí, después hay que ver cuántas personas de las que estuvieron ahí pueden votar. Esto está más que claro, todas las personas que acudieron son potables socios que van a votar en la Asamblea de diciembre. 100% Jotita, y a la amable audiencia, son personas que pueden, van al día, los vitalicios sabemos que de por sí votan sí o sí, ellos tienen ese derecho adquirido para toda la vida, y los socios activos hizo una lista depurada, confrontada con los socios activos al día que se tienen el padrón del club. Lastimosamente, casualmente, la semana pasada no estuvo andando el portal del socio, pero igual se filtró lo mayor posible. Oscar, un detalle no menor creo que ustedes tienen como prioridad en estos momentos. El tema del TEI, porque ahí se juega un factor determinante para el futuro inmediato de esa asamblea en diciembre del 2026. ¿Están así? ¿Ustedes cómo están encarando ese tema en estos momentos? Porque esto tiene que ser entre enero y marzo, a más tardar. Sí, y imagínate que, profe, que es tan importante para nosotros que esa es nuestra única prioridad ahora. Sí. Nosotros ni siquiera estamos decidiendo quién va a ser la cabeza de esto. Eso yo creo que se va a decantar solo. Le estamos dando tiempo a esto también. Pero justamente nuestra única prioridad es trabajar por el TEI. Queremos que nuestro representante que ayer hizo la palabra, el doctor Moisés Araujo, sea y tenga un lugar en el TEI, ¿verdad?, para controlar cada voto de la oposición que llegue a votar, obviamente, que tenga el cuidado necesario para poder llegar a las elecciones limpias. Que claro, sea el candidato presidente elegido, que sea elegido en forma legal y tenga autoridad, digamos. Ajá. Digamos que esa prioridad descansa precisamente en eso, de cuidar la transparencia en el acto eleccionario, punto uno. Y punto dos, creo que también va a marcar una tendencia el hecho de integrar el Tribunal Electoral Independiente, ¿verdad? Sí, totalmente, porque las elecciones se hacen de acuerdo al voto popular, ¿verdad? Al voto de los socios, así mismo es. Así es, así es. Sí, bueno, totalmente, sí, señor, de acuerdo. Y ustedes, Oscar, ya están hablando en estos momentos de propuesta. ¿Cuál es la propuesta que tiene este movimiento opositor al oficialismo? Bueno, como equipo nosotros nos hemos reservado, estamos todavía poniendo el último punto sobre el proyecto, y después de marzo vamos a intensificar, vamos ya a definir el candidato, quién va a ser el candidato a presidente, y vamos a lanzar el proyecto. Entendemos que falta todavía un año, yo sé que es mucho y poco de repente, pero justamente ya nos estamos moviendo, ya estamos saliendo, ya nos estamos reuniendo internamente, hay otro grupo que está trabajando en varios frentes. Después de marzo vamos a intensificar la campaña presidencial, por decirlo de una forma. Ahora mismo nuestra única prioridad, profe, es el TEI. Lo último de mi parte, Oscar, pregunto, ¿por qué ocurre este hecho, esta realidad en el presente de la institución? ¿Por qué esta reacción, crees vos, Oscar? Y me parece una reacción normal, lógica, profe. Todo este tiempo que estuvimos últimamente peleando nada. Nuestro último campeonato fue en el año 2021. Después, 3 años de sequía nuevamente. No jugamos, no peleamos nada. Hoy estamos, no sé cómo terminamos al final, 6º, 7º lugar en el campeonato. Y esto habla de un hartazgo. La gente está cansada. Ya quiere nuevos rumbos, quiere nuevas personas, quiere nuevos métodos. Evidente que con estos... con lo que se está haciendo hoy día ya no da para más, por más que entendemos que es necesario, imperioso, un cambio de rumbo, de cambio de directiva. Con las mismas personas evidentemente ya no vamos a conseguir nada nuevo. Con las mismas personas vamos a conseguir más de lo mismo que hemos cosechado estos 10 años como mínimo, y son puros fracasos. Don Oscar, le saluda Altano, ¿cómo le va? Bueno, querido, ¿cómo está? ¿Todo bien? Muy bien, un gran abrazo, un gusto saludarlo. Yo pienso que la torta política está dividida hoy en día en 3 partes. El hincha, bueno, acá lo categórico, don Oscar, es que el hincha está hasta el hartazgo.
no quiere saber absolutamente nada porque los resultados no han llegado. Pero está el hincha oficialista, está el hincha opositor, pero por sobre todas las cosas, y muy probablemente existe ese hincha incrédulo que está en el limbo, en el medio, aquel que quiere un cambio, pero también tiene el miedo al cambio. ¿Qué porcentaje ustedes creen de que está en esa parte media de la torta, don Oscar, que me parece que es el gran sector que evidentemente ustedes como oposición tienen que capturar, ¿no? Te digo, Tano, que estamos encarando esa tarea, una encuesta con una empresa especializada en el medio, Paraguay, obviamente, la encuesta, pero justamente ese nivel de indeciso de que está hablando es el que va a marcar la diferencia. El movimiento oficialista sabemos que tiene ya su voto duro, por decirlo de una forma, inamovible, por más que se caiga el club a pedazos, por más que sigamos sin ganar un solo partido en un campeonato, exagerando las cosas, va a seguir apostando por más de lo mismo, por una aparente falta de seguridad, no sé sinceramente qué es lo que quiere que pase para que cambie su voto, ¿verdad? Pero está bien, se respeta. Indecisos, eso hay que justamente convencerles con un buen proyecto, obviamente, teniendo personas creíbles, teniendo proyectos que se puedan realizar, y bueno, todo eso estamos finiquitando para, así como te dije, darlo a conocer en forma pública a partir de marzo. Ahí también te dedican la campaña presidencial. Yo creo que también va a correr todavía mucha agua bajo el puente. Tenemos un tercer frente que ustedes ya saben también, y bueno, va a estar movida este año político, sobre todo en Cerro Porteño, y ojalá que también lo deportivo acompañe, ¿verdad? Muchas veces dicen la gente que nosotros, los opositores, esperemos que al Cerro Porteño le vaya mal. Para nada. Nosotros somos los primeros que festejamos los triunfos del Cerro Porteño y estamos esperando, justamente porque nos llegan. Eso es que estamos como estamos, ¿verdad? Queriendo tratar de encauzar en club. Tenemos muchas deudas, tenemos una sequía deportiva impresionante y bueno, por lo menos quisiéramos cambiar deudas por gloria. Entendemos entonces de que el mes de marzo será muy importante para ustedes. Es decir, de que recién en el mes de marzo la oposición va a tener su candidato a presidente, ¿o no? Sí, señor. Repito, como equipo se decidió eso, que la prioridad hoy es el TEI, y a partir de marzo, una vez que se defina eso en el TEI, se va a definir el candidato. Aunque yo creo que se va a decantar solo esa parte. Te vamos a acompañar con toda la fuerza, 100%. Oscar Rafael, creo que con Jotita venís citando amplias preguntas importantes de parte tuya para responder, pero hay una que a mí me quedó, porque le presté mucha atención al informe de Ernesto esta madrugada, porque anoche, entre que me enviaba los materiales y conversaba con él, escuché una parte, porque hiciste uso de palabra, y no me extraña lo que expresaste de principio. Lo primero que pediste es la no agresión. Eso habla de el que te conoce, y creo que lo conozca Oscar Rafael Ortega con mucha profundidad. No me extraña ese don de gente que haya salido de tu parte. No agresión, y pediste a los socios no agredir. Ahora, ¿y cómo se sienten ustedes en torno a las palabras que utilizó y cómo se expresó el presidente actual de Cerro Porteño hacia ustedes? Está bien, yo lo respeto. Él hizo muchas cosas por el club en la parte de infraestructura, pero no deja una deuda grande en cuanto a billones de dólares, y la parte deportiva. No hay cómo tapar eso, ¿verdad? Y no, yo particularmente no me voy a referir a lo que él diga o deje de decir. Está bien, él está jugando su partido. Tiene un micrófono y aprovecha ese momento, y si a él le parece correcto agredir o denigrar a las personas que estamos queriendo tener un Cerro Porteño mejor, está bien. Es su forma de ser. Yo no quiero caer en eso, y más bien prefiero hablar del proyecto, encararme en eso, dedicarme 100% a eso, y vamos para adelante. Una última. ¿Qué se le cruzó por la mente? Mencionaste de entrada que estuviste compartiendo con tus príncipes, con tus hijos, que yo sé que son tu vida, porque son dos chicos que aman el fútbol y lo practican. Cuando la gente comenzó a gritar ahí, vicepresidente, que aspirás a ello, está ahí, es una posibilidad. ¿Qué pensaste cuando escuchaste eso en
en el sitio. Sí, la fuerza que me da mis hijos hoy por hoy es demasiado superlativa, su fuerza, su apoyo, el que estén conmigo. Le invité a este evento y me dijeron sí, vamos del principio, me preguntaron para qué era, cómo era y prendieron con todo. Esa es la fuerza que tenemos los padres cuando que decaemos en cierta área, ¿verdad? Ellos vienen a suplirnos con su ternura, con su acompañamiento y la verdad que el tema de los cargos a mí no me mueve. Puede ser vicepresidente, puedo estar en la comisión directiva, puedo trabajar de afuera. No, eso no pasa nada. No es una condicionante para nada. El cargo que se llega a decidir va a ser bien decidido por mí. Pero sí, mis hijos cumplen este enero 15 años, ellos tienen 14, vale decirlo, lógicamente, y no conocen lo que es tener un Cerro Porteño victorioso, glorioso. Muchas veces yo le invito para ir a la cancha, usted sabe que tengo un palco y ni siquiera con esas comodidades, no me quiero ir, me dicen, Jasón Cerro Porteño, me dicen, literalmente. Y bueno, esas son las fuerzas que te da uno para tratar de revertir esa situación, ¿verdad? Y ahora ellos están involucrados, ellos me dicen cuánto es la elección, cómo va a ser, cómo va a estar. Son preguntas de sus inocencias se plantean y te dicen, ¿verdad? Y bueno, es apasionante. Justamente tengo más 2 personitas con quienes compartir esta pasión y se multiplica al 100%. Y estamos ahí, Luis Enrique, con todas las fuerzas, con la familia metida y bueno, vamos para ver un Cerro Porteño diferente estos años. Eso es lo único que nos motiva. Una próxima reunión prevista de este grupo para ustedes ya el año que viene, ¿no? Sí, totalmente. Esta semana ya nos reunimos, la semana que viene está Navidad y quedamos en hacer una reunión para evaluar lo que fue esta primera gran convocatoria, ¿verdad? Este año ya no creo que nos dé, pero justamente evaluamos esta reunión que para mí fue exitosa por donde se la mire y para encarar la siguiente. Como dije al principio y sostengo, la prioridad ahora para nosotros es el PEI. Una curiosidad nada más antes de despedirle a don Oscar. Don Oscar, ¿qué antigüedad debe tener un socio de Cerro Porteño para votar en las elecciones? 3 años, Tano. 3 años. 3 años. Eso que me escriben en vía social para votar por vos, lastimosamente ya no llegamos. Es decir, de que en este nuevo mandato de directiva, solamente aquellos que se asociaron dentro de ese primer año van a tener derecho a voto. Exactamente, sí señor. Solamente eso y lo que se pongan al día en su cuota, ¿verdad? O sea, claro. Son 2 cosas. Tener 3 años de antigüedad y estar al día, obviamente. Oscar Rafael Ortega, muy amable por el tiempo. Gracias a ustedes. Que tengan un buen resto de jornada. Bueno, uno de los referentes, junto a Carlito Rejala, Rubén Recalde, Ullón, Ojeda, Luis Lescano. Dicen que su colillo y Vidrarias también están con ellos. Mucha gente. ¿Qué más que agregar en esto? Sí, yo creo que esto es un paso importante que da el bloque opositor Luis Enrique. Ya lo escuchamos al licenciado Oscar Rafael Ortega, así que yo creo que ya en las próximas reuniones vamos a conocer de manera oficial. Yo creo que nosotros ya sabemos quién va a ser la cabeza, pero de manera oficial todavía no se dio. Así que yo creo que en las próximas reuniones ya de manera oficial se va a estar lanzando a este candidato del bloque opositor que ayer estuvo compartiendo con algunos socios Cerro Porteño por el día del hincha Cerro Porteño, por supuesto, esto atendiendo lo que ocurrió ayer, Luis Enrique, compañeros. De los que en algún momento trabajaron con el oficialismo, Ojeda es el único. Ojeda hasta ahora sí, Tano, pero es una muy buena consulta porque ayer me enteré por ahí también que podría haber, no tengo todavía nombres, pero podría haber algunas personas que ya estuvieron también trabajando con el oficialismo que estarían acompañando esta campaña del bloque opositor. A mí me dijeron que incluso ya hablaron con Recalde, con Rubén Recalde y Rejala algunos que están ahí todavía inclusive en la... 2. Dos. Manejamos, yo sí, creo no, que... y por eso, sí. no, de buena fuente. La idea es juntar. Y más de uno estará entendiendo lo que estoy mencionando. Pero yo creo que habrán aprendido también la lección de la vez pasada, cuando empezó el movimiento opositor y por el camino se fueron disgregando. Lo que pasa es que ahí sabe qué ocurrió, Benicio. Cuando le impugnaron a Recalde, que era el que más fuerte se perfilaba, se desbandó todito. Se desbandó. Sí.
Porque en ese entonces era Rubén Recalde sí. el que se perfila y que hoy es uno de los principales dentro de esta estructura. Pero todo apunta, bueno, una lectura mía, por ejemplo, que Carlito Rejala es el de mayor candidato, fuerza. Sí, es popular. Es el de mayor fuerza. Es el candidato popular. ¿Viste cuando el pueblo te elige? Sí. Y yo creo que no es lo mismo, o no va a ser lo mismo, y sería para mí particularmente por ahora al menos un error, ponerlo, por ejemplo, a Carlos Rejala como vicepresidente primero, por ejemplo, pensando que igual o que va a ser lo mismo. No. No va a ser lo mismo. No. Y No va a ser lo mismo. acá se perfila acá con esta imagen. Yo creo que está clarita la película. Acá está Rejala, Recalde, Ortega, Ullón. No, las posiciones no sé. Digo que es el grupo, ¿verdad? Sí. La cabeza, Ojeda también, ¿verdad? O sea, mi deducción es, porque Recalde va a llevar una vicepresidencia, Ortega también, Ullón también. 4 vicepresidentes tiene Cerro, ¿verdad? Sí, 4, sí. Me contaron que anoche está en Olimpia, ahora 4 vicepresidentes quieren. Ya le quiere parecer a Cerro. No, va a tener 4 presidentes también, vicepresidentes. Vamos a preguntar después a Gustavito a ver qué responde sobre ese punto. Pero bueno, y esto pasó anoche, fue sorprendente, muchísima gente, buen ambiente, muchos socios al día y muchos vitalicios. Yo he visto muchos vitalicios. Yo no sé qué te dijeron a vos, qué palpaste. Sí. ¿Verdad? También un punto para mencionar, Luis Enrique, antes que me olvide. Las 2 barras de Cerro Porteño también estuvieron ayer, pero se comportaron. Eso es importante aclarar. ¿Estuvieron? Sí, estuvieron. Comando y la plaza. Estuvieron. Y no es que ya se unieron, supuestamente. Sí, se unieron, pero a veces hay que tener cualquier detallecito ahí, pero se comportaron, reitero. Muy destacable lo que ocurrió realmente ayer en esta churrasquería muy importante. La barra está con el oficialismo, ¿acaso? Porque cuando empezaron a gritarle al presidente, la gente de preferencia le gritaba, no acompañaba. Pero en la última fecha, ¿cómo que cambió eso, Tano? Sí, cambió eso en la última fecha. Lógicamente, hay que ver más adelante. La última adelante, fecha hicieron un canto generalizado, el famoso que se vayan todos, pero no se olviden que la dirigencia no liberó temprano las entradas contra Libertad. Mucha gente no pudo ir y lo primero que estuvieron fueron los de la barra. Ese sí puede ser un gran caballo de Troya, como le gusta decir a Benicio, ya que siempre busca guerra. Y ese puede ser la ladura que dijo Ortega. Claro. En realidad, ese es el voto duro. Pero claro. Por eso me extrañó que digo pero vos sabés que tiene razón lo que dice Ernesto, porque en esos 2 grupos hay gente que ya también apunta a lo deportivo, al cambio. ¿Entendés? Pero yo no discuto que ahí está el brazo duro del oficialismo, de Juan José. Porque recordar las últimas 2 asambleas eran todos... Claro. Los de la barra eran la mayoría. Sí, la gran mayoría. ¿Verdad? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Lo del TEI es estratégico, es muy, muy, muy importante. Bueno, y futbolísticamente. ¿Futbolísticamente en Cerro? Sí, futbolísticamente Cerro Porteño vuelve a los trabajos el 26 de diciembre. Yo sé que el hincha de Cerro Porteño ya está un poquito impaciente, quiere conocer refuerzos, pero hasta ahora, siendo sincero, todavía no hay un nombre exacto donde Cerro Porteño ya diga, este viene mañana, este viene pasado mañana. No, hasta ahora todavía no hay un refuerzo confirmado. La idea primeramente es confirmar la continuidad de Alexis Martín, que me parece de a poquito se va complicando. Alexis quiere jugar, quiere sumar minutos el arquero argentino, así que Cerro Porteño ya empieza a ver también otras opciones si de por allí no continúa el arquero argentino. Rafael Carrascal, ya prácticamente con un pie y medio fuera de Cerro Porteño. ¿Qué pasa con el colombiano? Él tiene todavía una deuda importante, o en este caso Cerro tiene una deuda importante con el colombiano. Hay un interés real del Atlético Bucaramanga, que hoy en día dirige nuestro compatriota, Gustavo Florentín, también el América de Cali, y Cerro Porteño pide un dinero importante. Hay que recordar que Cerro sacó la billetera y puso un dinero alto por el colombiano Carrascal. Así que se está viendo esa posibilidad, reitero. El interés es real, Cerro Porteño se pone al día con Carrascal. Si llega esa oferta, seduce a Cerro Porteño, me parece que se puede dar, o en todo caso se va a buscar la manera de rescindir el contrato con el colombiano Carrascal en Cerro. Perfecto. ¿Algo más? Nada más, Luis Enrique. El 25, aproximadamente, después de la
medianoche, después de pasar con la familia, ya estaría arribando a nuestro país el nuevo entrenador Diego Martínez. Diego Martínez. Sí. Bueno, acá me confirman, sí. 4 vicepresidentes, ¿verdad? Sí. No digo que esta sea la lista, ¿verdad? Los vicepresidentes. Sí. Recalde, Ortega, Ojeda y Ullón. ¿Quién sobró ahí? Rojas. No. No, Recalde presidente. Ah, no, claro. Es rápido, Pues yo le dije, los vicepresidentes lo acaban, gente que está escuchando. Por descarte. Y justamente al que no cité. El presidente. Exactamente, el que está escuchando. Carlito Recalde. Sí. Recalde, Ortega, Ojeda y Ullón. Bueno, puede haber cambio todavía, pero por delante. Sobre la candidatura de Carlito Recalde. ¿Es todo? Es todo, Luis Enrique. Este primer semestre, otro de los objetivos que tiene Cerro, hablando futbolísticamente, es vender a Gabriel Aguayo. Cerro Porteño va a dar mucha oportunidad de vuelta a juveniles. Le salió bien León, que obviamente, como le puede ocurrir a cualquier jugador joven, fue de más a menos, pero cuando explosionó León, yo creo que todos quedamos sorprendidos y sabemos lo que puede aportar. Pasó lo mismo con Aguayo, así que la idea es también vender a Gabriel Aguayo este primer semestre en Cerro Porteño y potenciar a juveniles. Bueno, gracias, Ernesto. Dale, Luis Enrique, abrazo para todos. Breve pausa con Robert, ya venimos para hablar también de la asamblea de Olimpia anoche. ¿Le quiere parecer a Cerro, decís vos, Benicio? No creo. En su directiva, 4 vicepresidentes ahora. Sí, eso sí. Está bien. Pero son realidades totalmente diferentes. El momento de Olimpia, el momento de Cerro. Olimpia campeón del fútbol paraguayo. Yo te estoy hablando en la conformación de de la directiva. Está bien. Digamos, yo creo que hoy en día la diversidad de responsabilidades, cuanto más, digamos, cabezas visibles hay, yo creo que es importante, porque es imposible. Hoy es imposible, por la estructura institucional de los equipos de la División de Honor, que unas pocas personas manejen el club. Y más de la envergadura de un Olimpia. Totalmente. Robert Jiménez, ya venimos. Para cada dolor hay un quitadol, así que no te olvides, Yopushube Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. No hay nada mejor que disfrutar de tu pasión recorriendo caminos de tierra, sintiendo la adrenalina y la conexión con la naturaleza, con tu auto asegurado y por sobre todo, equipado como más te gusta. Asegura tu auto en Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equiparlo. Contacta a tu agente o escribinos al WhatsApp 0982-280-818. Acepasa Seguros, si vos sos todoterreno, tu auto también. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, los disfrutamos distintos. Con Shorty Beat, carne 100% chaqueña, costilla, tapa cuadril o un delicioso vacío. Y no puede faltar el choriqueso Shorty, el auténtico, el original. Encontralos en los salones de ventas de la cooperativa Shortizer. Nuestro asado es de selección. Shorty Beat, sponsor oficial de la albirroja. Ensuciaste toda la sala con tus amigos después de reunirse a ver el partido de tu club y apareció tu mamá detrás de la cortina para preguntar: ¿quién va a limpiar todo esto? Tranquila, mamá, con Pinoleche, que deja todo brillante e impecable, porque Pinoleche limpia, desinfecta y perfuma. Tu aliado para el hogar, Pinoleche. Dermagloss Hombre, crema gel hidratante más aftershave, hidrata, suaviza, calma y refresca. Dermagloss, cuidamos tu piel. En diciembre los antojos se multiplican y Monchis te trae la solución. Aprovecha y hace tus pedidos desde tus locales favoritos, desde la app de Monchis, y pagando con tu tarjeta de crédito Buenobank. Tenés hasta 40% de reintegro por todo diciembre y 10% adicional si sos de nivel 5 de Bueno Más. Además, tenés deliveries gratis en locales seleccionados para que pidas lo que más te gusta. Descarga la app y disfruta, ahorrando mucho más. Monchis es más fácil. UPay llegó para transformar los cobros en Paraguay, con soluciones ágiles, seguras y fáciles de usar. Ayudamos a los comercios a recibir pagos sin complicaciones. Encontrá más info en www.upay.com.py. 12:16, ¿verdad? 18. ¿Qué tal, Gustavito? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Luis Enrique? El saludo cordial a toda la audiencia, la 780 Radio 1 de marzo, los amigos de Mega TV. Fiesta en Olimpia. Fiesta. Otra fecha que hasta, me atrevería a decir, se puede considerar histórica. Porque los asambleístas de Olimpia dieron el visto bueno, aprobaron el presupuesto
para el nuevo estadio ODD y ya va en marcha. 60 millones, 25 mil dólares. 60 millones, 25 mil dólares. El monto preciso y exacto. ¿Y para qué ese 25? Eso ya no... Son los cálculos. Ahí está. Presupuesto final, 60 millones, 25 mil dólares. No. Y al que no le gusta puede donar esos 25 mil para que baje a 60 millones. Pero ¿por qué hay que estar muy liado con el 25? No. Es necesario que vos menciones de que a qué yo pregunto. No, pero no tiene nada que ver. 25 es un número normal. ¿O hay tanto temor del número 25? El número redondeado. Te siento irónico. Números redondeados. Es un mito también. El tema de 25. Sí, bueno, 60 millones 25 mil dólares es el presupuesto aprobado para la construcción del nuevo estadio. Así mismo. Fue uno de los puntos. Se aprobó por unanimidad, con una a tambor batiente. Aplauso y zapateo. Y zapateo, como diría alguno. Sí. Otro de los puntos, se aprobó la compra de las viviendas. Son 3 viviendas. ¿Cuánto cuesta la vivienda? Y 1.800.000 dólares aproximadamente. 825.000 dólares aproximadamente. 25 reales. ¿Qué te pasa, Benicio? No, le pregunto. No sé por qué tanto en el 25. Gracias. O sea, 826.000 dólares para que no se enoje nadie, entonces. Bueno, entonces... Aprobado 3 terrenos, 2 sobre la calle de Jara. Ayer explicaron bien y detallaron bien y uno sobre Pitiantuta, que da acceso a la avenida Pitiantuta. Ayer, como explicó Álvaro de Bilbao, uno de los terrenos que había una pequeña duda. Había una fundación, y ustedes se habrán recordado, donde ingresábamos los periodistas, sobre la calle Jara. Ese domicilio compra Olimpia. O sea, ese que está a la izquierda o a la izquierda. A la derecha. La fundación. Sí, conozco. La fundación. Ese domicilio que está pegado al Club Olimpia en la entrada. Pegado a la entrada. O sea, subiendo a la derecha. A la derecha. Y compra Olimpia. Sí, y la siguiente. Son 2 terrenos. 2 terrenos. 2 terrenos. Eso es lo que compra Olimpia. Compra Olimpia para esa zona. Y de luego ese terreno que sale a Pitiantuta. Sí. Ese es el más costoso. El más costoso. Cerca de $1 millón costó esa propiedad. Ahí se detalló punto por punto. Y sí, por eso es la asamblea. Por eso es la asamblea, para detallar punto por punto. Ahí tenés que saber cuánto cuesta. Si no querías contar, ahí se contó, se supo. Ahí estaba, en ese momento estaba tomando palabra Oribe Sosa. Nuestro gran amigo Oribe Sosa. ¿Qué propuso? ¿Qué mocionó Oribe Sosa? Felicitó a la comisión directiva, mocionó que se apruebe el proyecto como socio vitalicio del Club Olimpia. Mira vos. Hace rato no lo veíamos a Oribe Sosa, ahí está. ¿Y este que está hablando es? Ese es Jorge Olmedo. Jorge Olmedo solo va. Rostros conocidos, más vitalicio que otra cosa. Sí. Ahí lo viste a Bordenave, ¿también estuvo Bordenave? Estuvo también presente. Alto porcentaje de socios vitalicios participantes para esta asamblea. Pero hubo un momento de discusión. O cierto debate. Debate porque... Pero está bien que eso ocurra en una asamblea. Que no sea todo así, todo ya... Y es el momento para ir a hablar. Porque ese es el momento que tenés que manifestar tu queja o tu pedido o consultar las dudas que tenés. Porque en todos los puntos hubo algunas que otras consultas y fueron respondidas. En el caso del presupuesto, cómo va a estar distribuidos los gastos, dónde van a venir las platas, fue detallado en ese momento. Se consultó también con respecto a las propiedades, si se va a ampliar, si hay un presupuesto más para seguir comprando propiedades, también se hizo la consulta. Y ya pasando a esta parte, podemos hablar que se llegó al punto de los estatutos, que Olimpia se adecua a la modernidad porque ya hay un reglamento incluso del Tribunal Superior de Justicia Electoral a tener este estado de un presidente y 4 vicepresidentes que se van dividiendo en circunstancias como el presidente jurídico, presidente económico, presidente de deportes amateur o deportes, que en este caso que le llama Olimpia, y Olimpia que crea una vicepresidencia de comunicación, tecnología y de marketing. También crea una vicepresidencia del Club Olimpia. Y en el punto donde hubo un debate, que fue un lindo debate porque es para aprender con respecto a
al artículo con relación a la presidencia del Club Olimpia. Actualmente, o por lo menos hasta ayer, para ser presidente de Olimpia se necesitaba 8 años de antigüedad y formar parte de la comisión directiva. A partir con este nuevo pequeño retoque, para ser presidente de Olimpia se va a necesitar 10 años y formar parte de la comisión directiva de Olimpia. Se aumenta a 2 años. Claro, se aumenta lo que habíamos explicado, se aumenta a 2 años y por lo menos haber sido integrante de una comisión directiva. Tiene que ser integrante de la comisión directiva, por lo menos en un periodo o en periodo anterior. Claro, haber integrado una comisión directiva. Debe experiencia dirigencial. Tener esa experiencia dirigencial. Hubo mociones como el hecho de poder cambiar, pero antes de eso no estaba dentro del orden del día hacer una modificación en ese aspecto. Pero era ya una posición que también toma la dirigencia y creo que esto va a ser analizado. Ese punto en cualquier otra asamblea puede ser analizado. De nuevo. Perfecto. Pero se tuvo ese pequeño debate porque el socio Bonín, el señor Bonín, socio vitalicio del Club Olimpia, propuso, o por lo menos pedía que se trate que solamente para ser presidente de Olimpia valga la situación de tener 10 años de antigüedad y no así formar parte de alguna comisión directiva. Lo cual también, y creo que hubo otras propuestas, otras mociones. Marcos Carner tomaba por último la palabra y creo que ahí se determinó la situación cuando decía, para estar en la presidencia de Olimpia creo que hay que tener una escolaridad dentro de la dirigencia de Olimpia. El actual presidente la tuvo. Hubo 2 mociones. ¿Y se tuvo que votar? No, porque no estaba dentro del orden del día, pero ya hubo voces, vamos a decir... Disidentes. Hubo debate. No voto. No estaba dentro de los votos porque no estaban en el orden del día. Pero ya está bien que eso haya. Sí. A mí me encanta eso. Eso le hace bien al club, a la institución, transparenta todo y deja conforme a los socios. Porque esto, en cualquier otra asamblea, uno puede... en una asamblea puede pedir el cambio de estatuto y se llama a una asamblea extraordinaria y se analiza. Sí, perfecto. Pero como no estaba en el orden de día, no se pudo tratar un cambio de... Lo más importante, se aprobó el presupuesto para el estadio mundialista, para el ODD. Sí. Para la jaula del Tigre. La jaula del Tigre. Bueno, futbolísticamente te ganó Jotita. Y tenía la precisa el nombre. Maciel. Tenía el dato. Bueno, para alguna vez también te tiene que ganar en el tema de Olimpia. Alejandro Maciel, argentino, 27 años. Está para ser jugador de Olimpia. Por 2 años. 3. Ah, 3. 3 años. O sea, prácticamente compra el pase. Compra el pase, sí. Compra el pase. Están a 27 años, están en su plenitud. $400,000. $400,000. Sí, es un jugador... ¿Viene libre? Sí. Ah, entonces... reúne los requisitos. Es un negocio, sí. No, aparte que pidió el técnico, las condiciones favorables para Olimpia, para la adquisición. Porque vos cuando compras, es un jugador libre... Hay una relación directa con el jugador con el club, claro, te facilita. Claro. Porque vos ya el monto para el jugador el monto importante. Claro. Y ahí ya distribuye el pago fraccionado, incluyendo su salario, prima, todo. Claro. ¿Cómo se estila hoy en día? Mira, una acertada. Es más fácil la negociación. ¿Otro refuerzo? Robert Rojas. A mí me dicen Robert Rojas. Ya está. Se va a acoplar en Buenos Aires para la pretemporada. Y ayer hablaba Coto Nogués. Lógicamente no. Coto Nogués es muy tranquilo en ese sentido con respecto al refuerzo. Se ríe nomás él y se calla. Pero habló y fue bien claro, en enero. Muchos decían regalo en Navidad. No puede decir ahora, es que no puede. No, pero el tema de levantar la sanción. Claro, y no, es correcto, porque él es el presidente. Es decir, yo te puedo decir fuera de micrófono, Luis Enrique Sáez Taga, pero no te puede decir públicamente. Y no puede él decir algo que todavía no es oficial en la asamblea. Para los Reyes. Claro. Para los Reyes. Y podemos decir que Olimpia va a tener su regalo Reyes y lo Reyes, ese cambió nomás. Sí. No es Papá Noel, es para Reyes. No, pero de un principio estaba la información veníamos teniendo. Pero nosotros aceleramos. Viste que los periodistas queremos sacar, vos te fijas en las redes. Por eso que a veces mucho humo se levanta a veces, ¿verdad? Que fulanito. El caso Domínguez mismo. Sí. ¿Verdad? En la misma circunstancia que Roja y que este chico, argentino Maciel. Sí. ¿Cómo podemos denominar eso? Secreto a voces. Buscando un término así. Bueno. Que Olimpia asegura, pero van a ser anunciados en enero cuando Olimpia inhiba
o pague la deuda que tiene con la FIFA, que va a realizar en los primeros días de enero. Eso está plenamente confirmado y ayer lo decía Coto Nogués. Los compañeros tienen por lo menos para escuchar. Sí, para escucharlo. Vamos a cerrar con el presidente. ¿Algo más de tu parte? Olimpia, reitero, va a arrancar el 3 de enero. Solamente, así como están las cosas, ya se estaría buscando el centro delantero, que se podría dar y confirmar en este fin de semana. En los primeros días de la próxima semana, Olimpia ya podría tener centro delantero y hay una fuerte puja entre un paraguayo y un argentino. ¿Viste? ¿Otro extremo ya no? Y lo del Demonio Vareiro y lo del... Puede ser si cae algo por ahí. Cae algo. No, cuando Olimpia abre el pase... Prioridad no. Viste que ahora, con el Demonio y con Redes ya tiene más o menos ahí cubierto. Claro, no, yo le preguntaba si había un tercero. Porque si Tito Villalba trae yo tampoco, está en los números. Si aceita la propuesta... Olimpia le hizo una propuesta a Tito. Olimpia no va a dejar pasar ese... Tito le pidió menos, o sea, le ofreció menos a Tito Olimpia. Pero es una oferta. Si no sale lo de afuera, gran chance que Tito se quede en Olimpia. Si no sale lo de Brasil o MLS. Es lo que me dijeron fuentes cercanas a Tito Villalba. Sí. No la parte de Olimpia. Esa información la recibí del lado de Tito. Ya Olimpia dio la propuesta y ya queda en manos de Tito Villalba responder. Si no tiene otra mejor propuesta. Y Maciel también va a gestionar su nacionalización. Tengo entendido que tiene contacto. ¿Cómo Maciel, el que viene? Tiene... ¿Para no ocupar plaza? Para no ocupar plaza. Tiene familiares paraguayos. Ah, mira vos. Entonces también por ahí esa mano... Para el club, le viene bien. Y sí. Al cuerpo técnico y al club. No ocupa. Y a él mismo le viene bien. Y eso permite que tenga esa libertad Martín Palermo del 9. Si tiene que traer de afuera, lo trae de afuera. ¿Y lo del arquero? Lo del arquero está en stand-by. Olimpia hizo coste que en Nacional negaron esa situación, pero me decían que... hubo el contacto. Hubo un pequeño sondeo. No sé si llegaron hasta el arquero. Y el arquero dijo, puede ser. Le gustó la idea del arquero. Aquí Roja. Gustavo, ¿usted sale de vacaciones? Sí, nos vamos de vacaciones, pero estamos atentos a cualquier información. El 3 de enero lo más probable. Si hay puerta abierta, vamos a estar en el Club Olimpia. Ya le adelanto. Jotita. Kili, tengo entendido, extendió su contrato con Nacional. Sí. Ah, extendí ya ahora. Sí. Tenía luego hasta el 26. Hasta el 2027. Ah, bueno, ya está. O si no, ya se adelantó la gente de Nacional en un caso eventual de que quiera irse también. Un préstamo. Un préstamo. Bueno, que pase bien, Gustavito. Estamos atentos a cualquier información, como así debe ser. Como amerita su club. Como amerita. No, el club que cubre, digo. Así mismo. Perfecto. Lo escuchamos al presidente de Olimpia y a vuelta de pausa lo voy a escuchar a Coto Nogués, otro invitado de lujo. Para Deporte Total, el técnico revelación. Él y su gran equipo. Ya venimos. No, muy contento, realmente una respuesta muy positiva, muy favorable de los socios del club. Y bueno, esto nos redobla el compromiso de apretar el acelerador, de meterle con todo con las obras. Ahora que ya tenemos la aprobación de la plenaria, bueno, lo principal es que ya podemos avanzar con la compra de los terrenos que estuvimos negociando y bueno, y ya empezar a construir. Para generar recursos uno tiene que hacer inversiones, ¿verdad? Entonces, cuando el presidente de la Conmebol, Alejandro, se acercó a nosotros a empujarnos a llevar adelante esto y bueno, juntamos caminos de lo que queríamos hacer primeramente nosotros y él nos dio su visión de lo que él tenía pensado hacer. Es como que, bueno, encontramos un camino con un futuro espectacular y soñando grande con lo que queríamos hacer. Llevó muchos meses desarrollar este proyecto. El primer proyecto primero, el segundo, el que presentamos ahora, nos llevó como unos 6 meses desarrollar. Y bueno, esto va a ser una obra que va, no solamente nos va a servir a nosotros para ser una herramienta que nos permita balancear las cuentas del club, sino que a largo plazo le va a volver al club mucho más poderoso. ¿Qué significa este apoyo de la masa societaria en gran número, por sobre todo, presidente? No, realmente me siento muy respaldado, muy contento de tener el apoyo de los socios, de que generamos un debate muy sano, muy transparente durante la asamblea y que, bueno, afortunadamente llegamos todos a las mismas conclusiones, se votó favorablemente absolutamente todos los puntos y bueno, realmente sin absolutamente ningún incidente, sin ninguna voz contraria. Eso quiere decir que estamos todos unidos, todos encaminados hacia un mismo objetivo y bueno, yo creo que Olimpia cuando está unido es poderosísimo y va a ser muy difícil atajarnos. Gondwana
Gonwana, el agua mineral natural más pura del mundo. Gonwana, más que agua, una joya. Volvió la exclusiva colección de autitos Ferrari en las estaciones Shell, con nuevos modelos únicos, no te quedes sin el tuyo, disponibles solo en Shell. Golazo de Lactolanda. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos: leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue, por eso cuando estés en el patio tomando el tereré o preparando el asadito, prende los espirales y sticks Matiris, el que sabe sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos, porque cada póliza vendida se transforma en un árbol plantado en el bosque Aiza. Comunícate con tu agente de seguros o escribinos al WhatsApp 021-617-8000. Aseguradora Yacinetá, te acompañamos siempre. Tower Mareté, fabricación de torres para radio, AM, FM y televisión. Llama al teléfono 81-306-964. Tower Mareté, lo mejor en torres. Arranca el año con una camioneta 0 kilómetro. Cargando en Copetrol desde 150.000 guaraníes ya participás. Y si cargas a superaditivada, tenés doble chance. Entérate más en nuestras redes. Copetrol, vamos. Decidí calidad. Exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Hipogloss VL restaura y cicatriza todo tipo de heridas leves como raspaduras, cortes, quemaduras superficiales, irritaciones o eczemas. Hipogloss VL, cuidamos la piel de toda la familia. Muy bien, estamos de vuelta en Deporte Total. Ya está con nosotros el invitado de lujo, Felipe Gato Jiménez. Para nosotros, el técnico revelación, una de las figuras jóvenes de la dirección técnica de nuestro fútbol, que se afirmó, que se afiató y que hizo una gran campaña con 2 de mayo, una campaña fabulosa, con un plantel diferente, distinto a los de otros equipos, con mayores recursos, más mérito para el entrenador, para su gran equipo, para sus jugadores, y hoy está cerca de dirigir Copa Sudamericana. Si bien es cierto, en esta etapa va a enfrentar a un equipo paraguayo, es otra instancia, se corre por un premio importante en dólares. En el fútbol eso es lo que se busca. Felipe, bienvenido, congratulaciones por tu gran campaña en esta temporada en Primera División, y es un gusto poder querer hablar contigo de fútbol hoy aquí. Buenas tardes, Luis Enrique, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a Benicio, a Jotita, a Tano y a toda la audiencia. Bueno, Felipe, para mucha gente que a lo mejor está escuchando la radio o está viendo el programa por televisión, y así hablan siempre de mucho de Gato Jiménez. ¿No te molesta que te digamos su sobrenombre? No, siempre leo. ¿Verdad? Gato es más lindo que caballo, por ejemplo. Tenemos todo. ¿Qué pasa, Benicio? No, yo no me doy por aludido. En silencio te respondo, hermano. Tranquilo. De a poquito. Bueno, vos ya sabés. Si no seguí desde Pedro Juan Caballero, ¿verdad? Sí. No seguí. Así que vos sabés cómo son mis compañeros. Con ellos, ¿para qué quiero enemigos? Qué suerte, justo el día que venís la encontré a Benicio. Eso es mucha suerte. Sí, pues. Eso también porque te quiere nomás. Les queremos ver trabajar como nosotros. Che, Felipe, que no me quiera darme, no. Bueno, y la gente se pregunta por qué hablan tanto de Gato. ¿Con quién comenzaste en la dirección técnica? O sea, nosotros sabemos, arrancaste con Loro, Ovelar, como asistente. ¿Hace cuánto que estás en esto? Sí, mi retiro como profesional fue en el 2015, en Capiatá, y a partir de ahí rápido realmente tenía esa sensación, a la par también que terminaba mi carrera de abogado, tenía la sensación de que podía estar ligado siempre en el fútbol y es muy apasionante esto. Entonces también trabajé en la división intermedia con Ángel Martínez, después con Loro, después también seguimos con Gustavo Badilla en general, y a partir de ese paso de General Caballero es como que empezamos a hacer nuestra carrera. Tuvo un paso muy importante por las divisiones formativas del Club Guaraní. 4 años trabajé ahí en la coordinación y realmente fueron el proceso fundamental para poder hacer la carrera, no apurarse, como se dice. Así como un futbolista se prepara también, yo creo que el entrenador también no tiene que quemar etapas y tiene que ir paso a paso progresando y avanzando en esto que es mucho de resultados, ¿verdad? La carrera del entrenador depende mucho de los resultados y a veces uno tiene el ideal de proceso, el ideal de poder sostenerse en su lugar de trabajo, y ese es el anhelo de todo profesional, ¿verdad? Felipe, tu paso en primera, o sea, para comandar el equipo, ¿se dio de Guaraní a 2 de mayo o hubo otro club antes?
No, vino la pandemia, ahí es donde también, ahí es como que los 4 años en Guaraní como que pausaron, ¿verdad? Y a partir de ahí empecé a trabajar en Mallorquín, que fue con Loro, y se logró el ascenso, todo lo que fue la campaña con General, y después sí, un paso ya como cabeza, como entrenador en Capiatá, que cuando eso estaba en la B. Y después en un momento crítico, en un momento también duro, nunca imaginé que mi carrera se iba a lanzar o iba a empezar a tener protagonismo bien lejos de casa, que fue en Pedro Juan, y desde el momento que llegamos allá, un momento difícil para la institución, empezamos a congeniar muchas cosas y bueno, hoy en día es fácil ver todo lo que por ahí se ve, ¿verdad? Pero costó un montón, Luis Enrique, a veces uno tratar de proyectar su carrera y bueno, ahí el respaldo de la familia fue muy importante porque eso también sostiene y tratar de estar con esa concentración y esa libertad para poder hacer el trabajo que uno requiere. Y no se veía la luz en ese momento en Pedro Juan, estaba mal y a partir de ahí realmente se empezaron a sumar ideas y hoy en día ver todo este presente me llena de orgullo. ¿Cómo se da para que vaya a 2 de Mayo? Para ese entonces armaste un cuerpo técnico, ¿verdad? ¿O ya tenías tu cuerpo técnico? Sí, en Mallorquín nosotros ya habíamos justamente armado el cuerpo técnico. Ahí fue que empezamos a juntarnos, a planificar, y Eduardo Ledesma vino como asistente, Orlando Rojas era el preparador arquero. Teníamos un preparador físico, era argentino, que hoy en día es Milton, es otro el que está con nosotros, ¿verdad? Pero a partir de ahí ya empezó a proyectarse, porque teníamos ese sueño de despegar, de salir adelante, y teníamos la visión muy clara, y ahí es donde yo valoro mucho lo que es el cuerpo técnico de hoy en día, porque creyeron en una persona en un momento donde no se veía nada, es decir, nosotros no teníamos nombre, nosotros no teníamos carrera hecha, teníamos que empezar de cero, y ellos creyeron en el equipo, creyeron y justamente es muy a veces difícil en el fútbol conseguir eso, y hoy en día nos basamos en eso, en la lealtad, en la honestidad, en el trabajo, y somos muy solidarios en ese sentido. Bueno, ahora queremos meternos más en el técnico Gato Jiménez, porque acá en la mesa Jotita fue tu compañero, jugaron como rivales, se enfrentaron, son gente de fútbol. Mis compañeros por lo menos tienen título de entrenador también. Tratamos de hablar de fútbol, procuramos hablar de fútbol. Tienen colgado ahí en la sala de la casa. Pero para poder hablar, porque acá nosotros lo que más valoramos de tu trabajo es que se ve un trabajo táctico. Vos te considerás un entrenador, un estratega que planificás, y siempre, nunca se puede escapar de un entrenador lo motivacional, lo mental para con su plantel, pero trabajás mucho en lo táctico, te gusta planificar, porque yo le decía, y si es que vos veías nuestro programa, yo siempre le planteaba a Jotita, a Benicio Altano, porque vos casi no repetías los equipos, yo no sé si por obligación o porque lo planificaba en base a la característica de tu rival. Contanos un poco de eso, Felipe. Sí, muchas veces uno por ahí se va ganando ese rótulo, ¿verdad? La gente de fútbol, como ustedes o la afición, empieza a hablar de un entrenador como estratega o que lee bien los partidos, el famoso la lectura del juego, los cambios. Y bueno, cada uno tiene unas características como entrenador, ¿verdad? Nosotros realmente nos basamos mucho en lo que es la semana, en lo que es plantear. Primero, siempre tenemos la idea de que primero tenemos que tener nosotros una identidad, ¿verdad? Querer hacer algo, entender lo que queremos hacer, y después nos basamos mucho también a partir de esa premisa de nosotros plantear lo que nosotros queremos como equipo, también mirar las virtudes y las debilidades del rival, ¿verdad? Entonces, por eso ustedes ven seguro muchas variantes o de repente algunos cambios, y hasta nos costó hacerle entender a los futbolistas que muchas veces, no, pero yo hice el gol, yo fui titular, yo gané, yo jugué bien, y a veces, bueno, pero este partido vas a esperar o vas a entrar después. Hay otra necesidad. Y el jugador a veces no interpreta eso, ¿verdad? Entonces nosotros, es como que se dice muchas veces, no es que no nos casamos con nadie, pero las necesidades, como está diciendo Benicio, del partido, del rival en sí,
A veces... Hasta en los cambios, a veces vos no le sacás a uno porque está jugando mal, sino porque necesita otra cosa. Está haciendo buen partido. Si vos le sacás a Benicio, no porque le está jugando mal. Oye, bueno, ahí está ahí parte también un poco el tema de la evolución del fútbol. Sí. Porque antes, por ejemplo, equipo que jugaba bien, el jugador que jugaba bien repetía el partido siguiente. ¿Por qué? Porque no había la posibilidad de analizar al otro rival. Salvo que vos mandes a una persona a tu cuerpo técnico a esa cancha para que vea el partido en cancha, porque no tenía la posibilidad de agarrar un programa y empezar a ver por videos y todo lo demás. Hoy ya tenés esa posibilidad. Entonces vos terminas tu partido, mirás los videos y decís, mira, este equipo por izquierda es fuerte y yo por ahí tengo un volante que no retrocede, que es más ofensivo, claro, voy a poner uno más mixto. Lógico. Entonces te das, antes vos ganabas los partidos, jugabas bien tu equipo, ese mismo 11 repetía. Y claro, eso a veces a los jugadores le cuesta entender. Claro, ¿no? Que le cuesta. Y lógico, lo que acaba de decir Felipe en ese sentido, ¿no? Me comí la media cancha. El otro partido no juego, más biopea, profe, ¿verdad? Sí, esa es la primera reacción, Felipe. Sí, por eso es importante que justamente primero nosotros tengamos una idea de lo que queremos hacer. Porque hay veces que el fútbol se presenta eso, a veces le pasa a un entrenador de repente que no entiende lo que quiere plantear y después ya piensa en el rival, entonces es como que vuelve una ensalada y le confunde al jugador, ¿verdad? Y al jugador hay que darle mensajes claros, mensajes contundentes sobre el partido que se viene, ¿verdad? Entonces es un montón de factores y es hoy en día, y eso también depende mucho del cuerpo técnico o del equipo de trabajo, ¿verdad? Por lo que dice Jota, no hay una fórmula para... No hay una fórmula mágica. No, porque como entrenador puede ser que no te gusten los videos. A nosotros nos gusta mucho, es decir, a nosotros nos facilita, a nosotros realmente creemos que la tecnología es fundamental para hoy en día, vamos a decirle, todos hacen. Tener una radiografía, sí, una resonancia magnética de tu rival. Todos los equipos de trabajo, todos los cuerpos técnicos tienen esa posibilidad de analizar. El rival con el cual vos te vas a enfrentar también está haciendo lo mismo, ¿verdad? Después, evidentemente, está la convicción de que cómo vos lo trasladás en el trabajo semanal, a convencerle al jugador mismo, ¿verdad? Tocar el punto, tocar la tecla para que justamente nosotros podamos sacar diferencia a través de una ayuda más que le damos, una herramienta más que le damos a los jugadores, la estadística, el GPS, el videoanálisis, no te va a hacer ganar, pero una herramienta más que está a favor tuyo, que te puede ayudar para encontrar esas facilidades a la hora de... Porque hoy en día el fútbol se volvió tan dinámico que son de detalles, entonces... Una sumatoria de detalles nomás te define una situación. Así por ejemplo... Nadie acá, todos estamos coincidentes que tu equipo siempre jugó bien, buen fútbol, ¿verdad? Con matices más, matices menos. Esa gran campaña. Pero, por ejemplo, como suele decir Luis Enrique, la dinámica de los impensados. Gran campaña, venían arrasando y de repente, en un momento clave del campeonato, en Pedro Juan le reciben a un equipo que hizo 4 puntos, como el caso de Sol, y les gana. ¿Verdad? Eso impensado. A renglón seguido viene junto a ustedes otra vez General Caballero y le vuelve a ganar. ¿Verdad? Ahí ustedes perdieron un terreno pero precioso para estar discutiendo con Olimpia, en ese entonces Nacional también el liderazgo, ¿no? Y eso confirma de que felizmente esta magia del fútbol es la dinámica de lo impensado, ¿no? Totalmente. Nosotros justamente ese análisis lo tenemos prácticamente de igual manera pensado, ¿verdad? El partido o el campeonato, sí, al plantel por ahí en momentos por inexperiencia, por juventud, nosotros mismos también en nuestro proceso de aprendizaje, hoy en día nos lamentamos el campeonato. Evidentemente que nadie nos contrató para salir campeón, nadie nos contrató para salir pelear muy arriba. Esto se fue dando, el equipo se fue convenciendo, el equipo realmente fue creciendo en su nivel y después hay una realidad. Nos lamentamos con el diario del lunes los puntos que dejamos escapar y ahí es donde nosotros tenemos que aprender rápidamente de estos errores, de que en detalle a nosotros se nos fue o el vicecampeonato o la pelea por el campeonato
por esa inexperiencia, por esa juventud o llamarle esa falta de jerarquía que muchos dicen que de repente es analizable, conversable o ver si es real, pero nosotros somos conscientes de que nuestro propio enemigo fuimos nosotros mismos en momentos clave del campeonato. Sí. Yo te quiero felicitar porque tuviste un gran año, Felipe. Por una cuestión de sistema de campeonato, ustedes no están en Copa Libertadores de América. Yo creo que la Copa Sudamericana, yo mirando de afuera, sabe a poco. Por lo que ustedes demostraron en la apertura y en la clausura. Era para ir a Copa. Si no teníamos la Copa Paraguay, ustedes estaban en Copa Libertadores de América, la fase 1. ¿Verdad? Pero por una cuestión de sistema, terminaron ingresando a la Copa Sudamericana. Yo creo que ustedes son el campeón de los chicos, el campeón de los pobres. No lo quiero herir a nadie, pero detrás de los campeones de Cerro, ustedes fueron el mejor equipo. No tengo ninguna duda. Y creo que vos fuiste un gran administrador de los recursos, porque es un equipo que vuelve a primera y el primer objetivo siempre es permanecer. Pues yo hice varios partidos los de mayo. Nunca le vi a tu equipo meterse atrás, de arranque. Siempre le veía al equipo buscando el arco. Después, claro, después una cuestión circunstancial, obviamente vos tenés que defender resultados, o si el rival te supera, tenés que ser precavido. Pero ¿por qué esa identidad? ¿De dónde sacaste esa identidad, esa ambición para transmitir a tus jugadores que partido que se juega, hay que jugar a ganar? Yo creo, Tano, que es un convencimiento, ¿verdad? Es decir, uno siempre tiene un espíritu ganador, de conquista, ¿verdad? Y el grupo en la intermedia ya creyó eso. Entonces, la intermedia es como que en ese sentido, jugando bien, también logró el ascenso. Y después eso había que confirmarlo en primera, ¿verdad? Entonces, también había muchas dudas sobre nosotros como cuerpo técnico en primera división, era nuestra primera experiencia, dudas del plantel que habíamos elegido, que habíamos decidido armar, había muchísimas dudas porque siempre, todo el tiempo, me acuerdo ese tiempo de la pretemporada, entre comienzos de año, me decían, ¿y los jugadores? ¿Quién va a venir? ¿Y quién vas a traer? Y eran las recomendaciones y los pedidos. Entonces, sostuvimos esa idea, creímos, por ahí el debut, me acuerdo que fue anecdótico hoy en día porque nosotros en el año hicimos 65 puntos, como están diciendo, yo también creo que el equipo con ese puntaje anual mínimo tenía que estar en Copa Libertadores, pero bueno, también el fútbol tiene sus reglamentos, sus reglas, y después en eso se fue creciendo el equipo en convencimiento total. Justo ayer estaba hablando con un amigo y me dice, le comiste la cabeza a los chicos, y yo creo que esa es nuestra tarea, ¿verdad? Como entrenadores o muchas veces en la gestión que tenemos, convencerle al jugador que crea, ¿verdad? Que crea en lo que se está haciendo, que crea en el trabajo o en la persona, ¿verdad? Y eso se fue formando una familia, ¿verdad? Hoy en día el grupo que tenemos es muy sólido, el grupo que manejamos está muy convencido de eso y eso es importante. A partir del 2025 nuevamente uno empieza otra vez, es como que a volver a sostener todo lo que se habla de revelación, de buen año, pero el fútbol tiene eso, muy rápido uno se olvida de lo que hizo ayer y hay que, a partir de mantener la base, para nosotros es fundamental seguir creciendo y nos espera un 2025 mucho más intenso, con muchos más sueños todavía por delante, ¿verdad? El fútbol es presente. No, totalmente. Sé que en Mallorquín te quisieron. ¿Hubo alguna otra institución que te hizo saber que le interesaba tu trabajo? Sí, también eso yo comenté con el presidente del club, sabía, ¿verdad?, que de repente había posibilidades de que yo venga a la capital en un equipo. Él dijo, el ingeniero Hugo Romero dijo, mi gato no se va. Sí. Una manera de decir, no, lo dijo así. Antes de arreglar con él. Antes de arreglar con él. Y que uno te movía de ahí. ¿Te costó arreglar con el ingeniero Hugo Romero o vos tenías ganas de ese desafío internacional, por ejemplo, de avanzar en Sudamericana, ya que sabías que estaba clasificado? No me costó. En ese análisis siempre le planteo a la familia, le planteo al cuerpo técnico las consultas, ¿verdad? ¿Qué piensan también ellos? Y bueno, algunos te dicen, era momento de dar el salto, otros te dicen, no, es momento de seguir creciendo. Y yo creo que era el momento de seguir, vamos a decirle, confirmando o afianzando lo que uno busca, ¿verdad? De repente
yo por lo menos en mi opinión personal es no apurarme en los pasos que voy a dar como entrenador, ¿verdad? Yo creo que esto también hay que saber manejarse y yo creo que como se dice, es auspicioso todo lo que tenemos por delante o visionamos o creemos, ¿verdad? Después eso hay que ratificarlo, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que también era una experiencia única por primera vez 2 de mayo jugaron una Copa Internacional, algo que nunca se dio y por ahí ese esfuerzo queríamos vivirlo nosotros o esa experiencia queríamos vivirlo nosotros, ¿verdad? Está bien. ¿Jotita? ¿Está callado, Jotita? Muy callado. No, yo sé que vos le conocés mucho. Le voy a preguntar después. Ah, claro. Ellos pues son cuatro capes. Sí, jugaron juntos. Sí, se moquetaban juntos cuando jugaban y eso, hablaban de moquete y eso. Esa época. De cara a lo que va a ser el 2025, ¿estás hablando de la posibilidad de refuerzo o no, de acuerdo al presupuesto? ¿Cuál va a ser primero lo prioritario? El presupuesto que va a manejar la institución, porque por ahí pues hay que empezar, ¿verdad? ¿Bajo qué política, bajo qué estrategia económica se va a desenvolver teniendo en cuenta su compromiso en Copa Sudamericana del club? Bueno, conociendo también a la dirigencia, se manejan mucho sobre... Por eso también siempre cumplieron, ¿verdad? Porque se manejan con un presupuesto firme, real, ¿verdad? Por ahí no... Hay 10, pero pagan los 10. Sí, no cuando uno quiere 15, ¿verdad? Pero no tenemos 15, pero tenemos 10 y eso seguro. Tiran mensajes reales, te pagan. Por eso nos cuesta también. Yo creo que hay que ser sinceros, somos el presupuesto, justamente porque ellos también se manejan de esa forma, el presupuesto más bajo. Y en cuanto a querer incorporar, a veces perdemos terreno con otros equipos por la distancia. A veces tenemos un plan A, B y a veces terminamos llevando al jugador que es nuestra opción C. Porque sabemos que nos cuesta convencerlo. Muchas veces también el fútbol a veces es manejado por representantes que influyen también en la decisión del jugador. A veces el jugador le interesa el proyecto 2 de mayo, pero desde lo económico capaz no le convence a quien maneja esa situación. Entonces muchas veces el futbolista no se puede concretar. El futbolista a veces en ese sentido a veces le cuesta o tiene que aprender a desenvolverse mejor, ¿verdad? Uno habla con los años, también pasó esa etapa y evidentemente a veces el futbolista le cuesta tomar decisiones o le cuesta pensar más abierto con respecto a lo que realmente le conviene en la carrera a un jugador, ¿verdad? Gato, y te consulto, y los que difícil con la campaña que tuvieron, ¿verdad? Brian Ayala fue goleador del año, ¿verdad? Después lo tenés a Ruiz Díaz, que hizo un gran torneo. ¿Cómo haces para reemplazar? Porque lo de Domínguez ya prácticamente es un hecho que se va. ¿Cómo haces, justamente hablando de ese presupuesto que ustedes manejan, para reemplazar a estos futbolistas? ¿Vas a tener mucha sangría o no? No, se comentó eso de que se estaba desmembrando el equipo y realmente no, eso no es real. Nosotros permanecemos con la base, esa fue la prioridad para nuestra renovación. Ahí dentro de esas prioridades de mantener la base, sí hay 2 situaciones bien puntuales y específicas que todavía hasta el momento no lograron confirmar su continuidad. Es la de Brian Ayala y Roberto Ramírez, ¿verdad? Para nosotros jugadores fundamentales y que también habíamos solicitado como prioridad, pero ahí en cuanto a los números no están pudiendo llegar a un acuerdo, ¿verdad? Después, Carlos Servín renovó, Elías Alfonso renovó, Miguel Barreto sigue con contrato, Pedro Sosa renovó, César Castro sigue con contrato. Entonces nosotros, nuestra base más importante, que venimos ya hace un tiempo importante sosteniendo esto, continúa, ¿verdad? La de Rodrigo Ruiz Díaz, que tiene también contrato. Después sí, son posibilidades de transferencia, pero son más bien prácticamente sondeo, cosas que se hablan. Ahora lo de Javi es un tema aparte, porque yo creo que él sí tiene ya prácticamente cerrado, se merece. No digo que los otros no se merecen, pero con Javi nosotros 2 veces es como que influimos también en su retención. Le hablamos de la posibilidad de lo que... Quédate un poco más, le dijeron. Sí, era para demostrar sobre todo lo que el año que tuvo, ¿verdad? Y realmente ahí salió bien, como se dice, porque tuvo mucha regularidad, porque él es así y necesitaba esta exposición en primera que tuvo este año. Entonces, en ese sentido, le vino bien a él, le viene bien seguro al club también
por ahí oxigenar desde lo económico al club también va a ser muy bueno en ese sentido, ¿verdad? Entonces, a partir de esa base, más los 2 jugadores que hablamos que no están pudiendo llegar a un acuerdo, nosotros solicitamos 6 incorporaciones específicas, tratar de... 6. Sobre todo en la parte ofensiva, tener esas variantes que nosotros nos dimos cuenta que a veces le falta. En varios partidos te poder de fuego. Varios partidos Sí, manejaban el partido, pero no podían concretar. Y algunos equipos con recambio te liquidan ahí, ¿verdad? Entonces nuestro recambio a veces es un chico de 20 años, o tenemos que pedirle o exigirle solución a gente joven, ¿verdad? Y eso cuesta muchas veces en el fútbol porque uno también se va haciendo con los partidos jugador, va ganando experiencia. Pero en ese sentido no tenemos problema de la estructura se mantiene. La estructura se mantiene y de poner al jugador que vemos que está bien, independiente a la edad que tenga, ¿verdad? Disculpame que te pise, me meto, porque dentro de los comentarios yo decía, y te pasó en varios partidos, 60 minutos, 70 minutos control de partido, pero cuando vos empezabas a cambiar, el equipo se resentía, por esa falta de experiencia justamente que hablas. Claro, de mitad de cancha para adelante. Tu banco no mantiene el nivel. Sí. Sobre todo también que nosotros tuvimos... por ejemplo, la baja de Maidana, de Jesús Llano, que fueron a cirugía, ¿verdad? Entonces prácticamente perdieron el año. Jesús Llano es un jugador que parece que pasa desapercibido, pero tiene... Está en todos lados. Está en todos lados. Cuando con Javi hacían muy buen mediocampo, después... Tu 9 también se había lesionado. Entonces nos costó eso y no tenemos el recambio, no tenemos la amplitud del plantel que tienen otros. Entonces, en ese sentido somos conscientes que también uno sufre el tema de los viajes y en eso es algo que nosotros insistimos mucho, porque no es excusa, no es estar reclamando eso, sino que... es una realidad. Es una realidad, ¿verdad? Claro. Hay algo que quiero sacarme esta espina contigo, Felipe, ahora que estás. Y es mi ficha. Explícame un poco la versatilidad de un jugador que es enamorado de él. Barreto, central, lateral. A vuelta de pausa, la pregunta del profe Benicio va a responder, Gato. ¿Está enamorado de Barreto? Y después le va a explicar. Porque no hay todo flores para vos, No hay todo flores. Vos menoscabaste la campaña de 2 de mayo. Y conste que lloró por él. Y conste que en un momento dado lloraste con el equipo de Jiménez. Pero vos estás orientando. No. Yo le tuve que defender al final al 2 de mayo porque le soltó la mano. Sí, vos le soltaste la mano. ¿Por qué? ¿Por qué? Él está presente aquí. Le voy a plantear. Y porque vos menoscabaste el trabajo en los equipos denominados chicos. ¿Por qué? ¿Qué dije? A la vuelta del corte. A la vuelta del corte, Robert. Bueno, ¿cómo no? Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Amigo Operativa. Para más info o en redes, llama al 519-9000. Medalla Milagrosa Amigo Operativa. Seguí la emoción de cada partido y grita los goles de tu equipo con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas y mosquitos, arañas y cucarachas, hormigas y alacranes, que gracias a su efecto residual sigue matando por días. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación a tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjetas de crédito Cabal. Descarga ya mismo desde Google Play y App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Ford Ranger desde $33.900 en Tapero Villá, la picata más equipada del mundo. Con 5 años de garantía, raza fuerte para vos. Tu vehículo GWM en Pamosa, más de 4 décadas, paso a paso en servicios lo mejor. Comecipar celebra sus 52 años. La cooperativa celebra su aniversario con una promoción especial para sus socios. Por eso, ahora por cada crédito que desembolsas, participas en el sorteo de un Kia Sportage 0 km 2025, un paquete de viaje a Cancún y muchos premios más. Consulta las bases y condiciones en www.comecipar.com.py. Comecipar, 52 años, liderando con valores. La empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad, uniendo Ayolas, Encarnación Mayor Otaño y María Auxiliadora. Consultas al 84-845-901. Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero. Comunicate al 021-584-857. Hierromat, 40 años forjando éxitos. Descubrí cómo aseguradora Taller
que puede acompañarte. Aseguradora Taller Vivi Seguro Vivi Mejor. Citrón detergente lavavajillas cumple con los más altos estándares de calidad con una fórmula concentrada de alto rendimiento, aportando una limpieza superior por utensilio de cocina, eliminando de la superficie todo tipo de grasas rebeldes. Con su alto poder desengrasante y efectividad, rinde por 4, siendo así el aliado número 1 en limpieza, confort y practicidad para las cocinas paraguayas. Citrón, el máximo poder de limpieza, toda una familia de productos a tu disposición. Viaja con seguridad, comodidad y placer al viajar solo con Estel Turismo. La garantía, viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra. Consultas al 0983-787-493. Estel Turismo, la magia de conectar. Un saludo para el ingeniero Hugo Romero. Iba a ser tu abogado, pero en esta parece que ni abogado ya vas a tener, porque vos te solís ir hacia el norte, Orqueta, y a veces pasa hacia Pedro Juan, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Claro. De repente, nos está escuchando. Hugo estaba escuchando y viendo. No, está escuchando porque está en ruta, está escuchando, me envía audio, está escuchando el programa. Sí. Envía saludos a su entrenador, a Felipe y a todos los de la mesa, pero me aclara el presidente 2 de mayo que ante cualquier diferencia no será tu abogado esta vez. Que tu llanto de cocodrilo ya no le convence. ¿Sabes qué? No, que me diga acá, que diga al aire. Esa última frase ya ¿Viste? No lo dijo, pero lo pensó. No, yo sé que Hugo lo pensó. No, porque eso no es la forma de pensarse ni claro. Pero un saludo grande para el presidente. Cordial saludo. Bueno, Miguel Barreto. Miguel Barreto. Contestale, Felipe. Es buen jugador, Miguel Barreto. El corazón. Sí. Mucho temperamento, mucha entrega. ¿Cómo es? Eso yo siempre distingo en el plantel. Siempre me hablaban, te falta un líder, me decían, ¿verdad? Que de repente el equipo... Nosotros llegamos a la conclusión de que el equipo tiene distintos tipos de liderazgo, ¿verdad? Yo creo que, por ejemplo, Carlos Servín aporta su liderazgo desde la bondad, desde la experiencia, desde los años en el fútbol. Pero no habla mucho, no es que él tiene ese tipo de liderazgo, aporta lo que de repente nosotros necesitamos. Sí. Después está Miguel, que justamente aporta la fuerza, el empuje, transmite a su compañero ese no querer perder, ese tirarse con la cabeza, a veces le llaman vende humo o forma de... Marketinero. Pero bueno, es una forma de... Yo quiero en mi equipo fuerza, el que tranca con la cabeza como él. Mostrar fuerza, realmente es muy agresivo, muy aguerrido. Después está Javi, que justamente demuestra un liderazgo desde el ritmo, desde la constancia, tiene una intensidad que no para, va a terminar el partido los 90 minutos y él no baja esa líder futbolístico. Por todos lados, ¿verdad? Desde lo físico es un líder, ¿verdad? Y entonces cada compañero o cada jugador de repente aporta un liderazgo en el vestuario. Hay gente que aporta desde el vestuario y algunos en el campo. Otro, como le dije, desde lo que impone en el campo, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que más en conjunto el equipo siempre se caracterizó, siempre corrieron parejo, fueron solidarios, entonces eso siempre fue lo que le llamó la atención del equipo nuestro, ¿verdad? Que de repente siempre le hacíamos creer que no tiene que haber una estrella o alguien más que otro, sino que tratar de que siempre sea en función al equipo, de que ellos puedan demostrar cosas colectivamente y eso fue lo que mostró el 2 de mayo este año, ¿verdad? Que nos pone contentos. Justamente el fútbol puedes ganar, perder, pero esa identidad de querer siempre ir al frente, de proponer fútbol alegre o de repente un fútbol dinámico, eso es lo que a nosotros nos pone muy orgullosos, ¿verdad? Ahora, Domínguez definitivamente el conductor, el elegante, el cerebral, pero a mí me encantó el partido que hizo tu otro volante central, Ramírez, ¿puede ser? El que jugó ante Olimpia en Pedro Juan. Roberto. El que tenía él sigue. Ese. Mamá, para mí es un jugadorazo. Ese de Cerro, Jotito. Para mí es un jugadorazo. Él vuelve a Cerro y no sé si... Bueno, cuando de mayo no arregló todavía. Justamente eso es lo que hablamos. Pero tiene otras propuestas. Hablaron de que tenía propuesta nacional, pero él es jugador de Cerro. Recupera bien. Sí. Entrega bien. Es fuerte. Para mí es un volante central. Yo lo vi contra Olimpia, le puse más atención contra Olimpia porque incluso yo le había dado la figura del partido a él.
Él tiene una entrega, la forma que entrena, muy pocos jugadores entrenan con esa intensidad, con esas ganas. Realmente contagia eso, entrena muy bien. Después de los partidos tiene que mejorar ciertas condiciones de pase, a veces no es tan limpio en su salida o en su pase, pero tiene una fuerza, una recuperación impresionante y es el sostén del medio campo muchas veces. El recuperador, entonces, su característica de recuperadores. Bueno, pero falta una respuesta. ¿Vos no estás de acuerdo con la expresión de Benicio o era una expresión te refería a otro medio, a otra gente cuando decías, porque es como que menoscabar lo que es el trabajo de Ameliano, Nacional, 2 de mayo? Porque vos hiciste una declaración, no sé si lo dijiste a un medio digital, a otro medio, pero aquí presente a nosotros en vivo, en radio y televisión, queremos escucharte. Sí, hice comparación del fútbol argentino, que 3 equipos no tradicionales pelearon el título y en ningún momento escuché a nadie de ellos decir que el torneo fue malo, para ellos el torneo fue apasionante hasta el final, se definió en la última fecha, justamente donde Vélez salió campeón. Y después, evidentemente, que son opiniones, ¿verdad?, que van surgiendo, pero para nosotros también el torneo, en ese sentido, fue apasionante, porque nosotros, un equipo humilde, un equipo sin jugadores de renombre, el campeonato o el año que hicimos, y cómo escuchamos a otros colegas decir qué difícil es jugar contra 2 de mayo, o cómo juega, o qué bien lo hace. Entonces, para nosotros el torneo fue muy bueno, ¿verdad? Para nosotros el rendimiento y la aparición y el campeonato justamente tuvo eso. Ameliano se puso en la pelea, Nacional se puso en la pelea, nosotros, y eso le hizo bien al campeonato. Ahora, el rendimiento irregular de Libertad, Cerro o Guaraní de repente fue que ahí es como que estamos acostumbrados a que la obligación tengan los grandes y los chicos peleen el descenso, entonces es por ahí como que estamos acostumbrados a eso. Pero yo creo que hoy en día el fútbol tiene que tener una tendencia más hacia eso, ¿verdad? Que cualquiera le gane a cualquiera y que realmente todos puedan tener las posibilidades de campeonar, ¿verdad? Ahora, yo referente a eso, y mirando el contexto, Felipe, digo, ¿por qué dije lo que dije? En primer lugar, el primer defensor del 2 de mayo es la manera de su concepción futbolística, de cómo juega el fútbol. Y eso sin ninguna duda. Y no descubro la pólvora. Pero hay que tener en cuenta una cosa, lo que acabas de decir. 2 de mayo con el presupuesto ínfimo que maneja mensualmente, anualmente, hizo una gran campaña. Es cierto, con una propuesta, con un volumen de juego importante. Muy bien. Pero yo me pregunto, Cerro Porteño competitivo, no un desastre como fue el campeonato clausura. Un Libertad que salió de recreo, no volvió más a clase, con todo el potencial que tienen los grandes jugadores, colectivamente hablando, individualmente hablando, con el presupuesto que probablemente sea 10 veces superior a lo que maneja el 2 de mayo. Es decir, un Libertad jugando en serio, en una palabra. Otro equipo, Guaraní, rey de los empates, 14 empates en el campeonato. Vicecampeón. A plenitud. Entonces, ¿qué iba a pasar? No iba a haber el espacio de protagonismo, no de la propuesta de juego, sino en la tabla de posiciones, si esos equipos que manejan otros presupuestos y otros planteles y cuyo técnico, por la circunstancia del juego, el técnico de esos equipos mira su banco y ve que puede ir a más, que puede solucionar tal problema porque tiene materia prima, ustedes tienen pocas posibilidades. Eso es categórico. Eso es evidente. Déjame terminar. No, sí. A eso me refiero. ¿Cuál es la pregunta? Contexto del campeonato. ¿Me entendés, Felipe? Sí, sí. Pero yo soy el primero en admirar el juego del 2 de mayo. Yo entiendo eso, pero esos son déficits de una institución. Ahora, tampoco es culpa de ustedes, ¿no? O de un cuerpo técnico, o de un plantel. Esos son déficits que en el fútbol sucede. Es decir, y si vamos a otras ligas pasa lo mismo también. En el Brasileirão se van a la B. Ahí está Paranaense. Entonces, quitar mérito a lo que nosotros con nuestro plantel hicimos, no digo que lo hicieron, estamos hablando
de algo que justamente... Pero ¿dónde yo le saco mérito cuando digo que es sensación? Yo mismo. Es más, si Luis Enrique quiere... Quiero sangre porque dijiste menos malo. Eso es lo que crees. Y bueno, y te sigue molestando, pero menos malo. Bueno, no, espera. Entonces, lo que yo quiero nomás decirte es esto. Si él mismo está admitiendo que en un partido fue tan emocionante lo del 2 de mayo, creo que fue en Cancha de Sol de América, que me movió al llanto, ¿verdad? Entonces, yo soy el primero, y lo sabe el presidente, lo sabe todo lo que me escuchan a mí. El concepto que yo manejo de tu equipo, de cómo juega el fútbol. Entonces, mal yo puedo sacarle mérito, decir, bueno, le estás ofendiendo, ¿no? Eso es un criterio. No, es mi criterio. El presidente, claro. El 2 de mayo, para la gente de 2 de mayo que escucha, buen Pedro Juan, nos ven más que escuchar. El presidente ya te dio la razón en su momento. ¿Sí? Nosotros discrepamos nomás con la manera de decir, porque ya hablamos de que regular, pero no hay una ciencia exacta, porque si vos querés analizar desde ese lado, lo podés analizar de ese lado. Sí, claro. Como lo podés analizar del otro lado. A lo mejor los equipos con menos presupuesto, o los clubes, chicos, para mí no hay equipos, chicos. Menos presupuesto. De menos presupuesto. A lo mejor ellos hicieron mejor trabajo que los que tienen mayor recurso económico. ¿Qué es lo que ocurrió? Claro, ¿por qué te digo esto? Porque si vos lo sacás a Olimpia, que fue la tarea que hicimos el otro día al aire, vos lo sacás a Olimpia del campeonato. Ponele que Olimpia no haya existido en el torneo clausura. Sí. Y vos mirás la tabla de posiciones desde el segundo, tercero, cuarto y quinto. Ameliano era campeón. Estás viendo que hay una diferencia de 2 puntos entre el segundo, que podía, si lo sacaba Olimpia del campeón, y el cuarto. Entonces sí, tenés un equipo, tenés un campeonato relativamente ajustado, parejo. El que menos se equivocó fue Guaraní, pero 14 partidos empató. Olimpia perdió 2 partidos solo y fue campeón. Entonces, ¿cómo podés analizar? ¿El resto fue un desastre? No. ¿O fue menos malo? ¿O fueron los menos regulares? O a lo mejor te crecieron los enanos, entre comillas. Eso es lo que ocurrió. Y bueno, entonces, ahí está. Si esa es la conclusión, entonces el campeonato dio medio pasito para arriba. Porque los que antes perdían contra Olimpia, Cerro, Libertad, Guaraní, 4-5-0 y sin transpirar, a lo mejor hoy ya se rebelaron y le ganan. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero espera, ¿qué es lo que bastardeó el contexto del campeonato? La fuga, la frustración, la decepción de equipos poderosos que siempre son candidatos. Entiéndase, Cerro Porteño, Libertad y Guaraní. Pero eso no es culpa de ellos, pues. No, pero por supuesto, nadie dice que es culpa de ellos. Estamos analizando. Perfecto. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Para ir a las comparaciones. Sí. El Gato tiró recién lo de Argentina. En Argentina pelearon Vélez, que hacía años no salía campeón. Talleres. Huracán también, Huracán, que hace poco estuvo por descender. ¿El año pasado? Talleres de Córdoba. Interior. Que lo perdió a Ramón Sosa, uno de sus mejores jugadores. Racing, que se había quedado después de la resaca de la Copa Sudamericana. River no figuró. Boca no figuró. Ninguno de los 5. Vamos a Inglaterra. En Inglaterra, ¿quién monopolizó la Premier League últimamente? City. El City. Y quieras o no, el City hoy no figura. No es el club más grande de Manchester. No. Es el Manchester United. Sí. El Manchester United ni figuró en los últimos campeonatos. Y el Chelsea tampoco. El Liverpool le peleaba entonces... al City. Y bueno, y hablamos igual de una liga extraordinaria. ¿Verdad? Entonces, a eso más yo voy. Todo depende del lado en el que le quieras mirar. Bueno, vamos a dejarle hablando a nuestro invitado. Excelente la exposición de los compañeros en este mini debate. ¿Está bien? Ya no vamos a venir. Ya no vamos a hablar. Y no hable, hermano. Mientras esté el invitado. ¿Ya debatieron todo? Sí. No se enoja, puede venir. No, si él está con espíritu navideño. Se enojó. Pero últimamente se enoja, pero no es nuestra culpa, es nuestro productor. Le dije yo, no te voy a poner nervioso, güey, ya me di cuenta que me iba a gritar. Entonces, un saludo grande a la gente de Pedro Juan Caballero. Tranquilo, no le vamos a tocar a su... Protegido. Tranquilo. Bueno, Felipe, sé que estás de cumpleaños, tu comandante está de cumpleaños, tu comandante en jefe. ¿Cómo se llama? Pamela. Un saludo grande, Pamela. Sé que no está, porque está ahí pues, en el corazón de la antigua capital, de la parte antigua de nuestra ciudad capital.
Antes iba vos, vení yo a palmear por ahí. Y él se levantó y vino porque él tenía un compromiso. Asumió y se levantó el festejo. Así que los mejores deseos para tu compañera, porque es justamente vos siempre, al sentarte en tu primera respuesta, hablaste de la familia. La familia es lo más importante. Es lo más importante. Y parece mentira, que siempre luego es lo más importante. Pero cuando estás metido en el fútbol, con más razón, porque y en el papel que vos estás, porque el técnico no depende de sí, depende de los jugadores. Vos dependés de esos 11 que entran a la cancha. O más. O más, ¿verdad? Pero vos dependés de los que entran. Por eso es que yo le critico mucho. Yo soy un amante del arbitraje. Pero critico cuando no les deja trabajar a ustedes. Vos a veces te pasás la raya. Yo asumo eso, reconozco. Pero yo soy tu principal abogado en ese lado. Porque ustedes están viviendo la adrenalina, ustedes están ahí dependiendo de ese que no hace, que no cierra bien, que retrocede caminando, que hace, no hace bien, por lo menos tiene que hacer sombra y no lo hace, te desespera. Por eso que a veces le criticamos al árbitro. Ellos no jugaron, no patearon que sea sapo antes para entender lo que es el fútbol, ¿verdad? Muchas veces. No, pero si Felipe es técnico de Olimpia, o el técnico de Cerro, o el técnico de Libertad, no le van a hacer caso. No crea, igual nomás. El Garnero el rey de la amarilla. Y después entró su reemplazante Felipe. Ahora el Gato es el reemplazante de Garnero. ¿Se tomaron contigo los árbitros? Sí, no? se tomaron. Y a lo largo del año es como que también nos conocimos mejor, ¿verdad? Capaz en el derecho de piso, como se dice al comienzo, quién es este, qué habla, qué pide este, no sé yo cómo saben manejar los árbitros, ¿verdad? Pero anecdótico fue todo lo que yo creo que el año 2024 va a dejar mucha experiencia para nosotros en cuanto a nuestro manejo con la prensa, manejo con el arbitraje. Eso es lo importante, que uno aprenda, que uno haga un análisis, una autocrítica y crezca para arriba, ¿verdad? No hacerse de repente el terco o el que solamente tiene la razón y tratar de aprender. Yo, por ejemplo, siempre soy sincero en ese sentido. Mis situaciones con el arbitraje o mis pedidos siempre fueron, y hay veces que justamente terminé siendo expulsado, era a mí, por ejemplo, el fútbol para mí, uno jugó al fútbol, yo fui futbolista, yo sé cómo inventamos falta nosotros. Yo sé lo que el arquero hace tiempo, yo sé lo que el jugador... Y a veces digo, pero el árbitro no jugó a veces al fútbol para entender lo que está pasando. ¿Por qué no le damos ritmo a nuestro fútbol? Ese nomás es mi constante. En el ojo le dijimos. En el ojo le dijimos. Eso le dijimos a usted a ver aquí. No, yo no vine a ese programa. Está enfermo. Eso si te preguntas, ¿es bien jugar al fútbol en la escuela como jugar en el barrio, partido a plata? No puede ser que no se dé cuenta, ¿verdad? Entonces eso es. Pero en fin, pero igual a veces hay que. La última vez que te expulsaron fue. ¿Dónde fue que le expulsaron? Ese que pateó la botellita. En cancha del Defensor del Chaco. Él ya estaba de espalda ya él. Le dio la espalda al árbitro. Y el árbitro se quedó ahí. Provocando. ¿Quién era el árbitro cuando eso? ¿Paul? Ojeda. De David Ojeda. Se quedó ahí para... Esas son cosas que ya no... Dejale, se fue ahí. Vos. Pero en fin. Bueno, y en Pedro Juan la gente acompaña... mucha gente a veces duda, pero yo veo las veces que he visto mucha gente cada vez que jugaba usted de local. Mucho más que otro equipo capitalino inclusive. Sí, la gente es muy regionalista, el equipo que se va ya se siente visitante, ¿verdad? El Pedro Juan defiende mucho al 2 de Mayo, defiende mucho su club y eso lo hace sentir a la gente que se va en el buen sentido, ¿verdad? De lo que es el fútbol y nos sentimos muy valorados, muy respetados, muy queridos. Ellos realmente son exigentes, la prensa local tiene un periodismo un poco también fanático, ¿verdad? Normal, porque... están todo el día, en el día a día ahí y quieren lo mejor, ¿verdad? Y la gente también local constantemente exige eso, ¿verdad? Es muy pasional, es algo que yo identifico un poco parecido a lo que sucede con Luque, es lo que más o menos un poco en Pedro Juan también sucede, ¿verdad? Pero la aparición justamente como plaza de 2 de Mayo, de Pedro Juan, le viene bien a nuestro fútbol necesita eso y muchas veces, como están diciendo también por ahí, muchos partidos en la capital se juegan mucho a estadio vacío y
y eso no vende, ¿verdad? Nosotros tenemos que tratar de vender mejor nuestro fútbol. Y por eso a veces uno habla de eso que recién estábamos debatiendo, de la crítica de que el fútbol fue bajo o nuestro campeonato fue bajo. Y realmente yo no pienso así. Yo creo que estamos en esa etapa evolutiva de poder aspirar. Justamente por eso hablamos del arbitraje, hablamos de las plazas que se van presentando, porque creo que tenemos que mirar un poco para adelante, para arriba, tratar de que todo lo que formamos en esta industria del fútbol podamos realmente vender un fútbol paraguayo mucho más exitoso, mejor, ¿verdad? Entonces todos tenemos que colaborar para que eso suceda. La aparición de nosotros como entrenadores, es decir, porque a lo largo del año es como que represento también a muchos entrenadores paraguayos que no tienen oportunidad, que muchas veces están en el anonimato, y recibir muchos mensajes de todo el país o de mucha gente justamente apoyando nuestra campaña. Eso es motivo de que nosotros estamos preparados o estamos presentes o estamos aprovechando las oportunidades que se nos da, y eso es muy importante para que también otros colegas puedan seguir creciendo, ¿verdad? Ahora, el presidente, ¿cómo es Hugo Romero con el plantel, con usted? Presidente presencial, está ahí siempre, acompaña. ¿Cómo es la dirigencia del 2 de mayo? Sí, no son muchos, pero son una dirigencia que acompaña, que como le dije, de repente son en su presupuesto son ajustados o se manejan con un presupuesto que ellos consideran que de repente no hay que querer tirar la casa por la ventana y después no poder cumplir, ¿verdad? Un equipo que en ese sentido se organiza muy bien, cumple muy bien con los salarios, con los premios, y todo este tiempo de trabajo nos dio esa posibilidad de confianza, de que ellos puedan creer en el cuerpo técnico y de que nosotros podamos creer en ellos, y los jugadores también a sí mismos, que el jugador que se va y vista la casaca de 2 de mayo siempre va a salir, vamos a decirle, cumpliendo el club todos sus compromisos con cada uno de los que trabajan en la institución. Eso es bueno porque de repente vivir la experiencia o lo que nosotros escuchamos como otros equipos que terminaron perdiendo la categoría, que quedaron con deuda, eso de repente queda como mala imagen para los clubes, ¿verdad? Eso pasó con Tacuarí, creo que terminó no pagando mucha deuda. Guaireña en su momento. Guaireña, ¿verdad? Entonces yo creo que la administración de un club es fundamental porque uno está de paso muchas veces por la institución y tiene que, ya sea en la función de jugador, entrenador o dirigente, yo creo que tiene que comportarse bien como para dejar un buen legado, vamos a decirle. Exacto. El rival para la Sudamericana, equipo Paraguay, te toca el subcampeón. El subcampeón, Guaraní. Sí, uno ya sueña, ya visualiza ese partido, un equipo muy bien trabajado, muy bien preparado, así como también nosotros tenemos la idea de jugar, evidentemente que es un partido donde en 90 minutos se decide todo, y ellos juegan muy bien al fútbol y nosotros también intentamos jugar bien, así que me imagino que justamente van a ser esos partidos que uno quiere estar ahí como entrenador o como jugador, porque va a haber el deseo de buen fútbol de ambas partes, ¿verdad? Como entrenador, una penúltima. De afuera, ¿quién te agrada? Y el plano local en su momento, ¿quién era un poquito un espejo así que te gustaba cuando estabas comenzando? De afuera me gusta mucho por ahí la carrera de Mourinho, ¿verdad? Es como que un entrenador que empezó así como nosotros también. Bien de abajo. Bien de abajo. Siempre miro esas carreras de entrenadores porque a veces también uno tiene la suerte o la posibilidad de empezar bien arriba, ¿verdad? En el caso de Guardiola, eso prácticamente dirigió siempre equipos muy poderosos, entonces evidentemente que es el mejor, pero también tiene todas las herramientas, ¿verdad? Entonces nosotros nos identificamos mucho porque a nosotros, como se dice, nos dieron, en el buen sentido de la palabra, un escarabajo y tratamos de convertirlo en un Ferrari, ¿verdad? Entonces eso me llena de orgullo que nosotros hicimos por ahí posible esa situación, ¿verdad? Entonces
uno siempre se refleja en la carrera de entrenadores que le costó un montón avanzar y que justamente la carrera de entrenador es muy desgastante, muy de resultado, pero es muy apasionante y para involucrarte en la carrera de entrenador uno tiene que realmente, te tiene que gustar y tenés que, como se dice, pagar el precio, porque esta carrera es justamente lo que es eso, ¿verdad? Te hace sentir muchas veces el peso, el rigor de la profesión, porque pareciera que todo, yo siempre digo, ¿verdad? Pareciera que todo el mundo tiene derecho a opinar de la profesión de un entrenador y en otras profesiones pareciera que no se puede opinar porque uno no sabe, ¿verdad? Entonces yo siempre le digo en broma, en charlas con el cuerpo técnico, esa gente que habla no sabe nada, porque realmente todos son entrenadores, pero nadie sabe lo que un entrenador vive, ni pasa, ni hace, ¿verdad? Y no, pero hay muchos que hablamos de fútbol y no sabemos a plenitud. De fútbol todos saben un poco. Todos somos técnicos en potencia. Pero no saben los códigos de vestuario, no saben los movimientos tácticos. Hay muchas cosas que a veces... Y aparte que el hincha común que te grita, piensa acá, con el corazón, y después con la cabeza. Y el resultado, ¿no? ¿Entendés? Bueno, Gato, felicidades por esta gran campaña. Un gusto tenerte aquí en el piso Deporte Total. Has sido un referente nuestro de los entrenadores jóvenes. Se nota que sos una persona preparada pero humilde. Te felicito porque sos universitario recibido, abogado y un profesional que todavía no tiene techo y tenés mucho por delante. Y decirle, citale un poco a tu cuerpo técnico, nombrarle un poco estarán escuchando más de uno. Cítale a ver quiénes son. Sí, Eduardo Ledesma. Que habla bien, jugó bien, le respetamos, a ver. Orlando Rojas, que es el preparador arquero. El preparador arquero. Y Milton Calizaya, que es el preparador físico. Tu preparador físico. Después nosotros tenemos... el cuerpo técnico es bastante extenso, somos 9, ¿verdad? Porque hay videoanalistas. Videoanalistas hoy en día, obviamente. Después también los encargados de todo lo que es la categoría de reserva, que trabajamos en conjunto con el selectivo, ¿verdad? Entonces realmente formamos un equipo muy sólido, muy fuerte, y un abrazo a cada uno de ellos porque realmente la base del éxito, o de repente, en este caso yo aparezco como una figura representativa, pero realmente sin la labor de cada uno de ellos va a ser imposible todo esto, ¿verdad? No hay un equipo, y Eduardo, el capo, tu asistente, tu compañero de equipo. Felices fiestas, Felipe. Los mejores deseos te repetimos en nombre de todo el equipo de Deporte Total, y que hagan una excelente campaña de nuevo en el 2025 para mantener la vara alta, Benicio, ¿sí? Claro que sí. A Libertadores. Sudamericana este año que viene, el 26 ya. Libertadores. Para arriba. Libertadores. Sí. Sobre todo para no figurar dentro de los menos malos. No fui yo, Benicio. Está claro. Juan Alberto Acosta te envía saludos. Qué grande. Es presidente Toti. Guaraní, formado en Guaraní, Toti. Sí, ya dijo Toti que tuvo 4 años ahí en Felicitaciones Guaraní. para él. Yo agradezco parte de mi formación, yo le debo mucho a Guaraní, a la familia Acosta, y realmente en esa etapa fue muy importante para mí todo lo que viví con ellos, y un saludo para Toti, para Bebeco, su hijo, el ingeniero. Y bueno, agradecerle a ustedes, realmente me sentí muy cómodo poder charlar nos conocemos hace tiempo ya en este ambiente, eso tiene también justamente el deporte, ¿verdad? Y poder charlar así un poco más distendido y más largo, porque a veces, muchas veces por otros medios es más difícil, y bueno, gracias por la invitación, por poder compartir con ustedes, y les deseo felices fiestas a todos. Gracias igualmente. Felipe Gato Jiménez, el técnico revelación para Deporte Total en esta temporada. Con 2 de mayo juega la Sudamericana, va a enfrentar al equipo de Chiqui Arce a Guaraní. ¿Cuándo es el partido? ¿Ya tiene fecha? 6 de marzo. 6 de marzo. ¿Quién salió en el sorteo local? ¿2 o Guaraní? Guaraní es local, nosotros somos visitantes. ¿Y se va a jugar? ¿Ellos fijan el escenario o es campo neutral directamente? La Conmebol sortea. Y no Guaraní elige, pero No, la Conmebol sortea la localía. La localía, y salió Guaraní local. ¿Y el escenario? ¿Lo eligió Guaraní o la Conmebol directamente? Creo que la Conmebol, en el campo neutral. Creo que hay escenarios que están ahí preestablecidos. Claro. El sorteo es por el tema del premio. Claro. Sí. Claro. El local lleva más. Y Guaraní menos. local tiene menos. elige Usted lleva más. Sí, el visitante lleva más. $25.000 más. $50.000 más. ¿50.000? 25. 25. ¿50.000 o 25? Está 125 y 150. Sí. 25.000. Y si el que avanza, ya va más de 200 el premio. Se va a fase de grupo. Y si 300.000 cada por partido. Qué rico. 900.000 en fase de grupo. Y 90.000 por partido ganado. Sí, 115.000. 115.000. Qué rico pozo.
Qué rico pozo, ¿eh? Maneja todos los números. Ahí está el porcentaje que se sienta ahí con el ingeniero Hugo Romero y igual que vos, Benicio. Duro el ingeniero. Duro el ingeniero. Gracias, gato querido. Vamos a la pausa en un ratito, ya se suma Mati, el pendejo. Vamos a darle espacio a los oyentes. Vamos a darle espacio a los seguidores. Ya venimos. La única con sabor 5 estrellas, Mahou, cerveza española por excelencia. Mahou, sponsor oficial del Real Madrid. Ahora todos los materiales que necesites, desde el piso hasta el techo, podés pagarlos en cuotas. Con Electrocolor, calidad, atención y precios bajos. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins, entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Pinturas Souvenir te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficie. Pintura Souvenir, la mejor calidad en pinturas. Abrimos la temporada oficial del pan dulce con la llegada de la estrella de la Navidad, el pan dulce arcoíris, con frutas abrillantadas y pasas de uva con chifre de chocolate. Pan dulce arcoíris, la estrella de la Navidad. Acércate a una de las 80 sucursales de Bristol o escribinos al 0991-670-000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Restaurante Ña Virginia, donde se disfruta como en casa, con el mejor sabor del hogar. Estamos en los Jardines de Luque, delivery al 82-411-109, Ña Virginia. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario, que el próximo 31 de enero sortea 25 aguinaldo. Por cada compra de 30.000 guaraníes ya participás. Comercial Virgen del Rosario te espera en Capitán Bado y Javier Bogarín, centro de Luque, y en Cañada San Rafael, camino Luque Capiatá. Conoce nomás en @comercial Virgen del Rosario. ¿Te imaginas vivir a tan solo 12 minutos de Asunción? Hoy es posible con Quintas de Asunción en la ciudad de Chacoí. Aprovecha la nueva etapa habilitada con cuotas corridas sin reajustes ni refuerzos. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. De los cimientos al techo, Hierro Par, todo para la construcción del hogar. Avenida Prócer de Mayo 805, Casi Italia, Hierro Par. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, contactos al 021-569-9000, Tupiru Villa. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. Cooperativa Luque Limitada. Créditos de consumo a sola firma para pymes y asalariados. Estamos en Luque, local 18, Plaza Madero. Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Calidad, durabilidad y acabado fino. Vení a conocer la nueva estación de servicio Petropar Von Poleski en Villa Lisa, Avenida Enrique Von Poleski, esquina Defensores del Chaco. En Petropar Von Poleski tenés calidad, litro exacto y precios justos. Dermagloss Solar, llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece cremas, emulsiones y spray, factores de protección para bebés, niños y adultos y los productos postsolares. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Llegó a Paraguay el nuevo Peugeot 2008. Un sub con diseño refinado, tecnología de punta y con motor potente y eficiente. Puede ser tuyo a partir de $23.990 con garantía de 5 años o 100.000 kilómetros. Nuevo Peugeot 2008. Deja que la inspiración te guíe. Reserva tu test drive en @peugeot.automap. Vacaciones a Brasil con Solimar Turismo. Contactanos al 0985 36 35 44. Solimar Turismo. No te pierdas la feria de automóviles usados en Automap del lunes 16 al sábado 21 de diciembre, con financiación propia hasta 60 meses en guaraníes sin dólares, con escritura de regalo y mucho más. Te esperamos en la avenida Mariscal López, número 2112, Casi Chaco Boreal, de lunes a viernes de 7:30 a 18 horas y el sábado de 7:30 a 12 horas. En Automap, regalate el vehículo que siempre soñaste. Seguimos aquí en Deporte Total después de compartir una linda charla con Felipe Jiménez, el Gato Jiménez, técnico del 2 de mayo. ¿Cómo te va, Mati? Cuando Luis Enrique Jotita, profe Benicio Tano, bien. Vamos a escuchar a los oyentes. 0986-780-780, escuchamos. ¿Qué tal, muchachos? Consulta, profe, ¿cuál fue el primer sistema táctico que se utilizó en nuestro país? ¿Y quién implementó el 4-4-2? Como sistema predilecto en nuestro fútbol paraguayo y de por sí en nuestra selección. Para mí el primer diseño táctico acá era 2-3-5. 2 y mata, me decían. 2 y mata frente al arquero. Frente al arquero no se ponía. 2 defensores.
halve derecho, halve centro, halve izquierdo. Y después 5. Albert. Halve derecho, centro, izquierda. 3. Y después 5. Por eso había muchos goles, pues. Después todo adelante. No había uno de... Y después ya vino el Wintata y eso después. Y después el 4-2-4 implementó Feola. El técnico brasileño, creo que fue en el Mundial del 58. Otro audio. Buenas tardes a la mesa de Radio 1 de Marzo, Deporte Total. Una pregunta para el profesor Benicio. ¿Qué tanto tiene en cuenta lo que opinó el presidente de la Liga? Ahora, ¿qué piensa de lo que dijo el profesor Alfaro sobre nuestro campeonato? ¿Qué dijo Alfaro? Recordame. ¿Qué dijo Alfaro? Muchas cosas dijo Alfaro. Sobre la cámara, yo no escuché. Sí, yo tampoco. Imposible. ¿Qué cree que...? Ahí en el Zócalo ya cambiaron el espacio de las preguntas al profe Benicio, dice ya el Zócalo. Está todo preparado acá esto. Sí, no. Hay conspiración para la ciega. No. ¿Cómo está la mesa deportiva más importante del país? Pueden consultarle a Gustavito si es que corre lo de Gabriel Ábalos. Están diciendo que Olimpia ofrece $2.5 millones, pero Independiente está pidiendo 4 para el 9 que pidió Palermo. Por 2,5 no. Por 2,5 no. Hola, Radio 1 de Marzo, como socio vitalicio del Crucero Porteño. Si Zapag va a ampliar la olla a 60, 70 mil personas, apoyo a Zapag toda la vida. Las obras quedan, después y no todos pueden hacer obras, no todos tienen la capacidad. Después va a venir otra gente que pueda sacar resultados. Gracias. Hola los muchachos, los mejores periodistas del Paraguay. Un placer escucharle cada tarde. Hoy sí estuvo más que bueno el programa con el profe Gato. Profe de inicio te tiraban por delante, pero como siempre vos tenerlo una frente en alta. Espalda ancha no Matías, sí, profe, espalda ancha. Te tiraban de frente con el Gato y el 2 de mayo. Acostumbrado, espalda ancha, hermano, 12-8. Te tiró también otra cosa. Buenas tardes, muchachos. Me tocó retenerle a Brian Ayala y a Roberto Ramírez. Va a hacer una inversión para los demás y gasto de una vez. Tiene que hacer todo lo posible, todo el esfuerzo para retenerle a esos dos jugadores. Javi, vaya con ya no hay por el caso. Javi Domínguez, quiero decir. Ya no hay por el caso, lo yo cogí. Yo por lo menos a esos dos jugadores, si es posible, le tiene que retener. Audio. Para callar, Felipe es el mejor técnico del año para mí. Una calificación aquí de las nieves de New York. Gran abrazo para Felipe y a todos ahí a la mesa. Feliz Navidad. Saludos. Gracias. Carlito y Fran también desde Manhattan, ahí en Nueva York, envió saludos para Gato Jiménez, integrante del equipo campeón del Exa del Nacional de la Capital, ¿verdad, Jotita? Nacional de la Capital. El equipo. Gato Jiménez. Pero también. Qué cizañero eso, Luis Enrique. Ya digo, ese señor Ortega que no agresión le digo, ¿verdad? Andeme que llegue la de cizaña. Le pregunté sobre lo que dijo Zapag. No vayan a ser cizañero. Y además vendiendo a Nico Mina nomás no se maneja Cerro Porteño. Otro audio. ¿Qué tal, 180? Querido profesor, es admirable el aguante que tenés de tantos improperios de tus supuestos compañeros de trabajo, profe. Eso es admirable, profe. Sinceramente, vos sos el alma de ese programa. Con mucha admiración te saludo y te deseo felices fiestas, querido profesor. Y no se olviden que Nueva York es territorio 780, Luisito. Gracias. No, acá no somos compañeros, acá somos todos enemigos. Acá no hay compañeros de trabajo. Acá somos todos rivales, enemigos. Acá muerte es el tema. Le digo nomás al oyente Diego anterior. Almada, el de tu legión. Dieguito Almada, al oyente anterior. Mi rol acá no es de cizaña. Yo soy periodista, tengo que hacer las preguntas. Acá nuestra obligación es preguntar.
¿verdad? Él dijo no agresión. Como es cierto lo que vos decís. Dijo no agresión. Y en base a que ellos no agreden, ¿qué opinó sobre lo que dijo el presidente actual? Que los trató de inmaduros. Mi papel es preguntar, yo tengo que preguntar. Y respondió con la misma altura que lo identifica. Es una persona muy, muy recta y muy, muy bien formada. Así que le respondí nomás, porque mi papel es preguntar acá, no es... Si vos tomás por el lado de los tomates es otro problema. Otro audio. ¿Qué tal, muchachos? Saludos a la mesa. Tiene que oficializar ya nomás los refuerzos de Olimpia y la Conmebol. Eso ya nomás le falta. Y después ya... Y poner... Olimpia tiene que poner el logo de la Conmebol por el pecho. Con una estrella y con el estadio nuevo de Olimpia. Porque ya es una vergüenza cómo le ayudan. Audio. Buenas tardes, la 180. Saludo en especial a Benicio Martínez, el número 1. Benicio Martínez es como le decían del Chavo. Mejor que el Chavo, que Don Ramón. Benicio es como Kiko. Sin Kiko la vecindad no existe. Número 1, Benicio Martínez. ¿Como Don Ramón lo que? No. Gotita, ¿qué tal, Gotita? ¿No le ves ahí por enero, el 10 por ahí, el 11 por ahí, a Luis Enrique decir, la máquina, la Dieguito neta? Una enamorada, ya está mal Luis Enrique. Luis Enrique, ¿cuántos corazones es lo que vos tenés? Este por lo menos te dice con buena onda, ¿verdad? Con buena vibra, con espíritu navideño, ¿no? Ya aclaré que no lo voy a llamar con diminutivo. Y... Neta. Y neta tampoco. No, Martineta puede ser. Neta. Martineta. No, ese ya... ¿Qué opinas, Benicio? No, entro ahí. ¿No tenés algún dicho en guaraní para...? No, suspendimos. Bueno. Inteligente el chico. Está madurando. Una más por ahora. Deporte Total, Luis Enrique Pérez, Jotita, el mejor comentarista, Contano, profe Benicio. A pesar de que él ya no niega más su casa que es cerrista, pero tiene que ser objetivo. Lo de Zapata es sobrador, o sea, siempre es muy sobrador. Y escuché hoy el programa, como siempre, la objetividad es muy importante. Ustedes los periodistas tienen que preguntar y informarle a la gran audiencia. Soy Ramón Torres desde La Pastora. Estoy escuchando el programa. Saludos. ¿Otro audio? ¿Qué tal, señores? Ya habló el primer mensaje, como siempre, del cerrista Llorón Caigüey. Ya habló también el viejo flagueón antiolimpista Caigüey Llorón. Ahora falta el Cheto y esa de los autónomos allá. Saludos a los llorones, a los 4 llorones de las 780 cerristas. Bueno. Hay mucha gente que le saluda a la mesa nomás luego. No le saluda a los 4 llorones. Enrique, Marino Alzamendia ya estaba para Olimpia, no dijeron nada, preguntaba para Gustavito. Marino Alzamendia dejó Chacarita y va a Olimpia, dice. ¿Qué saben? Ya dijo eso hace unos días. Ya es noticia vieja, ya lo había adelantado Gustavito, pero te agradecemos. Le escuchamos a Robert y volvemos. Para cada dolor hay un quitadol, así que no te olvides, Yopushube Quitadol es el Asca, nuestra calidad, su seguridad. La felicidad de cada viaje, la comodidad de ir en ese destino único, sin tener que llevar equipaje dentro del auto y la tranquilidad de saber que estás asegurado y por sobre todo equipado como más te gusta. Asegura tu auto en Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equiparlo. Contacta a tu agente o escribinos al WhatsApp 0982-280-818. Acepasa Seguros. Si a vos te gustan los viajes, a tu auto también. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, los disfrutamos distintos. Con Shorty Beat, carne 100% chaqueña, costilla, tapa cuadril o un delicioso vacío. Y no puede faltar el choriqueso Shorty, el auténtico, el original. Encontralos en los salones de ventas de la cooperativa Shortizer. Nuestro asado es de selección. Shorty Beat, sponsor oficial de la albirroja. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas y mosquitos, arañas y cucarachas, hormigas
hormigas y alacranes, que gracias a su efecto residual sigue matando por días. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación a tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Dermagloss Hombre, crema gel hidratante más aftershave, hidrata, suaviza, calma y refresca. Dermagloss, cuidamos tu piel. En diciembre los antojos se multiplican y Monchis te trae la solución. Aprovecha y hace tus pedidos desde tus locales favoritos, desde la app de Monchis y pagando con tu tarjeta de crédito Buenobank. Tenés hasta 40% de reintegro por todo diciembre y 10% adicional si sos de nivel 5 de Bueno Más. Además, tenés deliveries gratis en locales seleccionados para que pidas lo que más te gusta. Descarga la app y disfruta, ahorrando mucho más. Monchis es más fácil. Muchas veces el plan A no funciona como queremos o nos quedamos sin plan B. Por eso Buenobank creó el plan U para que puedas respirar tranquilo y seguir adelante, dando la posibilidad de tener una tarjeta de crédito para volver a operar en el sistema bancario. Buenobank, el banco de todos los paraguayos. Estamos de vuelta, 13:49. Le sacaste una sonrisa, Jotita, a Benicio. Eso es mucho pedir ya. Me está dando ideas raras. Un milagro. Me iba retado hoy. Espíritu El milagro se produjo hoy. Sí, espíritu navideño. No, el milagro se produjo hoy. El pendejo cayó en la empanada. No puedo creer. Sí. Gracias a mí. ¿Se le sayete yo, profe? No, tranquilo, no, hermano. No, ya llevo ya tú. Dale, audio. ¿Qué tal, compañeros? No queda duda. Olimpia es el más grande en todo. Así nomás vamos a decir. Audio. Muy buenas tardes a la mesa. Yo solamente quiero saludar al señor profesor, maestro de maestros, el que sí es objetivo en realidad, el profesor Benicio Martínez. Buenas tardes. No. Gracias, licenciada. Ahí no. Chúpense esa mandarina. Hasta ahí. Un saludo a tu vecina. Audio. ¿No saben cuándo van a transmitir? El capataz de Olimpia parece que quiere contar cuántos botines va a luchar este año, y como ustedes transmiten todo lo de Olimpia, y por ahí me pueden dar cuándo puede ser, cuándo pueden transmitir. No entiendo lo que quiso decir, pero transmitimos todos los partidos, señor. Todos los partidos de Olimpia, de Cerro, de Luqueño, de Nacional, de Guaraní, de Libertad, General Caballero. Este año estuvimos a 30 segundos de transmitir ajedrez por radio también. Sí. Todos los partidos. No sé más qué quiere Gustavito. A propósito. Y también los partidos de la selección, Jotita. Claro. Todos los partidos hicimos. No sé por qué se identifica un solo. 18 años nomás tiene el nuevo campeón mundial de ajedrez. Un hindú. Hindú. Sí. Qué genial ese. Es un genio. ¿Sabes cuántas jugadas leen por...? 5. No, estás loco vos. Sí. 5 cortos. No existí, no. Mucho más, Benicio. No, mucho más. Bueno, yo digo 5, no sé. No, mucho más. Entonces me quedé en el tiempo. No, mucho más, adelantan mucho más jugadas. Buenas tardes, señores. Abran un espacio de Ñengabulín. ¿Cómo? Ñengabulín. ¿Cómo? Me gustó. Ñengabulín. Me gustó. Hace rato que le llamaron de la oposición de Cerro, le saludó a todos menos a Benicio. Hasta él ya sabe que Benicio no quiere trabajar los viernes. Otro audio. Qué bárbaro estos cerritas, no se cansan de llorar, todo el día es llorar. Ya lloraron mucho este año, descansen, en el que viene otro año para llorar. Descansen ya este año. Otro. Que me jugar menos malo, como a pucuete y yo me pillé con mi sombrero, mae. Siguiente. Buenas tardes. Excelente la programación ahí en la mesa. Espectacular eso, o sea. Quiero opinar nomás de Cerro Porteño. ¿Por qué tanta división entre los dirigentes? O sea, todo lo que quieren aportar y se unen todos juntos y por lo menos llegar a una semifinal de la Libertadores.
Coño, ni va, y que ya todo ello colabora, pues, y que ya vamos a llamar, pero la pesa ya dividida, ni fase 2 millones y elimina, ya te va a hacer la pesa entero. Ojo, ese era cero porteño. Tiene razón el oyente, pero vamos a la pausa y ya venimos. Gondwana, el agua mineral natural más pura del mundo. Gondwana, más que agua, una joya. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando el tereré o preparando el asadito, prende los espirales y sticks Matiris. El que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Volvió la exclusiva colección de autitos Ferrari en las estaciones Shell. Con nuevos modelos únicos, no te quedes sin el tuyo. Disponibles solo en Shell. Golazo de Lactolanda. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos. Leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Porque cada póliza vendida se transforma en un árbol plantado en el bosque Aiza. Comunícate con tu agente de seguros o escribinos al WhatsApp 021-617-8000. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Auer Marete, fabricación de torres para radio, AM, FM y televisión. Llama al teléfono 81-306-964. Tower Marete, lo mejor en torres. Arranca el año con una camioneta 0 kilómetro. Cargando en Copetrol desde 150.000 guaraníes ya participás. Y si cargas a Supra aditivada, tenés doble chance. Entérate más en nuestras redes. Copetrol, vamos. A ver, Mati. Seguimos. Buenas tardes, señores, ¿qué tal? Como todo cerrista, Benicio tiene que sufrir, tiene que estar nervioso, histérico. Eso de que nadie se sorprenda, como todo cerrista, llorón. Y bueno, porque no va a ganar, ni ganó, ni va a ganar nunca nada. Así nomás. No me han de droga, me dado llorar, y nada de bomba, igual. Pero no estoy preocupado, pero de droga me hacen de animal. No será. Tranquilo. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Excelente la programación, como siempre. Profe Benicio, por más que siempre le cañado limpia, te queremos, nosotros los olimpistas, te queremos. Por eso pido un saludo acá para el barrio Vista Alegre, los muchachos. Siempre le escuchamos. Cordial saludo para los muchachos de Vista Alegre. Del deporte del mediodía. Tranquilo. Saludo especial para los muchachos de Vista Alegre, olimpistas. No, yo no me cañeo, yo digo la verdad nomás. La manera en que digo nomás lo que se puede cuestionar. Audio. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Muchachos, acá estamos todos preocupados porque falta mimbre y también falta ya conservadora por la cantidad de canastas que el profe se va a llevar por cada programa que tiene una canasta y no da abasto los muchachos. Si pueden colaborar por lo menos una canasta ustedes. Otro. Dale, no estás cambiando. Hola, eso dijo Los Zapag en su momento. Recuerdo que después que le vendió el Chico Díaz, recuerdo que dijo, parte de ese dinero se usó para alentar y probablemente la olla puede ser aumentada a 15.000 personas más, dijo, y esos son 60.000. En su momento Los Zapag habló de eso. Obviamente no es más lógico. Ahora, gracias a Dios, veo que hasta las finales del fútbol argentino van a venir acá. Eso quiere decir que le gusta nuestro estadio, así que, y fueron buen tratados, tienen que, eso es muy bueno, el pueblo paraguayo le trató muy bien a los hinchas de Racing. Totalmente de acuerdo con usted, en este momento es la mejor cancha del país y puede ser sede otra vez de otra final de la Supercopa. Los argentinos que querrían venir a jugar acá. Así mismo. Así como están las cosas y podría impulsado por Alejandro. Obviamente por el presidente de la Conmebol. Y beneficio para nuestro país. Claro. Ingreso, divisa. Claro que sí. Más trabajo. Y perfecto. Para algunos. Bueno, vamos a recibir en un ratito a Mario Ferreiro y todo su equipo. Nos reencontramos con el extra de Deporte Total. Gianluca, Juan José, Benicio, ¿estás hoy? A nadie, perdón, sí. Me equivoqué. Mentira. Me enseña todo mal, Botrita. Me enseña todo mal. Buenas tardes. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa. Más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia.
para sus vehículos GWM y Haval presenta Un Instante con la mejor música paraguaya.